Al final la idea de todo esto no es con quién ni cómo lo haces, sino es ir incrementando ingresos, ¿vale? Para que tu tasa de esfuerzo al final, pues la vayas reduciendo o por lo menos manteniendo, ¿vale? Eso para mí ha sido la clave. Que yo a la gente le digo esto, que joder, es que al final nadie te obliga a vivir de alquiler, nadie te obliga a vivir en ese piso, nadie te obliga a vivir en esa ciudad, ni a tener ese trabajo. Eres tú. Y es tu responsabilidad. Entonces, ¿que no quieres pagar alquiler? Cómprate un piso. Si te dan hipotecas, si hay facilidades. O sea, si es que ya hemos visto que se pueden aplicar hipotecas al 100%. Claro. Entonces, realmente tienes las herramientas para poder hacerlo. ¿Por qué no lo haces? No lo sé, eso es tu pregunta. Como vives en este sistema de deuda, de impresión de dinero, de todo el rato, como entiendes las reglas del juego, pues te adaptas. Pero es tu responsabilidad adaptarte o no. Una cosa que sí que veo es que mucha gente quiere las cosas ya. Y eso sí que lo encuentro mucho. Es decir, que quieren meterse en un mundo de largo plazo, como es la inversión inmobiliaria, lenta, pausada, tranquila, en que quiero la independencia financiera y que quiero Claro. ya vivir de rentas y dejar mi trabajo y hacer un BRR y todo a la vez. ¿Sabes? Entonces, no. Eso requiere un aprendizaje, es un proceso, es un camino y es lo que hay, ¿vale? Entonces, no hay atajos. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Cómo te encuentras? Hola Juan, pues nada, encantado. Muy bien. Perfecto. Pues nada, aquí una mañanita a los dos echar un rato de conversación para explicar un poco cuál es tu camino inmobiliario y que la gente pueda conocerte un poquito más, ¿no? Para quien no te conozca. Así que si puedes presentarte un poco, quién eres y a qué te dedicas actualmente. Vale, pues yo soy Javier Armero, soy de Albacete, tengo 34 años y llevo en esto pues desde hace unos 5 más o menos, desde el 2019 que empecé a invertir en inmuebles. Y bueno, pues cambié mi trabajo, que yo vengo de la ingeniería informática. Estuve trabajando en Barcelona unos 3 años, 4 años. Y bueno, pues cambié todo y me empecé a dedicar a la inversión inmobiliaria. Ya te digo, en muchas partes. Vale, eres conocido por comprar 25 inmuebles en solo 5 años, ¿no? Como has comentado. Pero antes, realmente, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida? Para nada eras inversor. ¿Y cómo sufrió ese cambio tu personalidad para convertirte totalmente en inversor inmobiliario? Vale, a ver, igual, como yo antes tenía pues una vida normal y corriente, ¿no? Al final estudié mi carrera, empecé a trabajar, escalé, fui cambiando de trabajo, lo típico, ¿no? Pero bueno, pues en el 2018 murió mi madre, que fue el detonante de todo, y ahí vi que, bueno, pues eso, no, que algo había, no sé, algo cambió, ya te digo, las cosas pueden cambiar de un día a otro. Entonces fue, ya te digo, fue un proceso bastante complejo, ¿no? Pero ahí fue un chip, o sea, un cambio, un clic que me cambió por completo. Entonces ahí me decidí volver al Albacete y empecé a hacer todo esto. Ahora lo de las 25 viviendas, claro, la última entrevista fue hace como 2 años, ¿no? Y claro, iba creo que por, no sé, 14 o 15, pero al final tampoco es un número, ¿no? Al final yo invierto en Albacete y el ticket es menor, ¿no? A lo mejor alguien que tenga en Madrid 5 viviendas ya tiene el capital, ¿no? Igual que yo, bueno, a lo mejor 5 ya, no sé. Bueno, pero lo caso que está bien, ¿no? Y Sí. dentro de las 25 al final ya las últimas han sido en coinversión, entonces ya también entran otros partícipes, pero bueno, en general, pues oye, yo creo que ha sido una evolución bastante tocha, que no, vamos, yo lo miro atrás y digo, ostras, me cago en la mar. No, no me lo podía ni imaginar, ¿no? O sea, si hace 5 años que empecé simplemente para buscarme, ya te digo, intentar tener esa independencia financiera que todos buscamos, pero bueno, lejos de eso, pues oye, al final fui pico y pala y hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un poco el proceso, pero ya te digo, la ingeniería informática al final supuso ya te digo, un final y ya no me dedico a ello, ¿no? Ahora ya pues tengo varios trabajos, ¿no? Y todos relacionados con la inversión inmobiliaria, ¿no? Que es al final lo que me apasiona. Vale. Has dicho que volviste a Albacete. ¿Dónde estabas antes viviendo? Sí, en Barcelona. En Barcelona. Vale, vale, vale. Eso Vale, es, estuve allí unos añitos. En vale, un también he piso, estaba en estado. Nou Barris, me acuerdo al principio, y después ya pagando no llegaba a 600 euros. Pues un pisucho. Y luego ya aumentamos de caché y nos fuimos al Esampla, y allí sí que compartimos piso, porque igual pues, no podíamos al final, bueno, eh, pagar un alquiler pues era complicado, ¿no? Y al final, pues oye, estuvimos compartiendo y estuvimos ahí el resto, ¿no? Pero bien, bien. Sí. He visto también tu perfil de Instagram, que has viajado mucho por el mundo, con la verdad que unas fotos espectaculares. ¿La has hecho tú mismo, esas fotografías? ¿Has hecho algún curso? ¿Cómo lo has hecho eso? Sí, bueno, esto, a ver, yo nunca he tenido redes sociales y a raíz de, pues eso, la muerte de mi madre y dejar el trabajo fue un año, digamos, sabático, ¿no? Y ahí fue un poco
pues empecé a probar cosas, o sea, tuve tiempo para pensar, ¿no? Que esto Ujú. yo creo que es una de las cosas que le falta a la gente, ¿no? Está en su día a día y se le olvida muchas veces, pues oye, tener un tiempo para ti, pensar qué quiero hacer, qué tal. Y ese año fue para mí un año sabático, ¿no? Y oye, pues fue un año, ya te digo, pues un poco de sentimientos encontrados, ¿no? Porque por una parte estaba solo, te sentía frustrado, fue como digo siempre, ¿no? El punto más bajo de mi vida, pero a la vez fue también un año de los más bonitos, porque al final descubres un montón de cosas, tienes tiempo, bueno, pues al final estuve, ya te digo, viajando, estuve en un montón de países, ¿no? Ese año estuve pues, en Tailandia, en Laos, en Camboya, en Sudáfrica, Rumanía, no sé, estuve en un montón de sitios. Buah. Y uno de los puntos fue el apartado fotográfico, que siempre quise hacer fotos y dije, joder, pues ahora tengo tiempo, quiero hacerlo. Y Ujú. nada, me compré una camarita muy sencilla y hice algún cursito y para adelante. Tampoco. Y vi que era más o menos sencillo, ¿no? Lo editaba con Lightroom, era sencillo y hacías unas fotos que eran más o menos guays. Y empecé a subirlo a Instagram porque como siempre me dio miedo las redes sociales, pues dije, joder, aquí no hay miedo, ¿no? Pues venga, voy a abrirme un perfil de Instagram y voy a subir las fotos que voy haciendo, ¿no? Pero a nivel, no a nivel personal, sino, bueno, a nivel como fotográfico de cosas que me llamaban la atención. Y por eso en el principio de mi Instagram pues se ven, hay algunas fotos que dirá la gente, ¿y esto qué pinta aquí esto? No, pero Pero sí, están, están increíbles, ¿eh? La verdad que porque invito a sí. la gente que le guste viajar y tal. Están muy, muy bien hechas. También editamos los dos con Lightroom. Yo el tema de viviendas, no de viajes. Y la verdad que bueno, es una herramienta que hay que conocerla, estudiarla un poquito, pero al final haces cosas increíbles, ¿no? Como el antes y el después de la fotografía, ¿no? Cómo cambia de una forma espectacular. Sí, además eso que o sea, son pequeñas cosas que una vez que ya las aprendes es como montar en bici. Ya, joder, ya sé de fotografía, ¿sabes? O sea, no a lo mejor a nivel profesional y tal, pero que sé bastante, o sea, a un nivel casi profesional, te diría. Entonces, oye, por ejemplo, igual me ha servido pues, para hacer ahora las fotos de antes y el después, ¿no? Que Claro. hasta ahora las he estado haciendo yo, me ha servido y, oye, pues ya lo tienes ahí, el aprendizaje está hecho. Ujú. Entonces eso te puede servir, ¿no? Para muchas cosas. Pero sí, sí. Total, total. Yo también he comprado el dron hace poco también y cuando hago unas fotos también de tema de San José, del Parque Natural Cabo de Gata, uf, también el nivel es espectacular también. Como de otro punto, en otro ángulo, desde la parte de arriba o un acantilado, wow, cómo cambia la perspectiva de todo. Pero que sí, al final la tecnología va avanzando muy rápido y cada vez podemos hacer mejores cosas. Yo me compré un dron, tío, y se me cayó, tío. O sea, el de la GoPro, que tuvo un montón de fallos, ¿Sí? me cagué tanto que dije, hostia, esto es muy peligroso, corta, corta. Se cayó, luego me dieron otro, ¿no? Pero que luego quebró y tal. Bueno, historia, ¿no? De la Wow. GoPro. Vaya, sí que también probé el tema de drones en su día, pero las licencias tal, eran unas regulaciones muy turbias y dije, corta, corta. A otra cosa, a otra cosa. Sí, Muy sí. bien, y volviendo un poquito a la inversión inmobiliaria, ¿alguien en tu familia ha invertido anteriormente o no inmobiliaria en otra cosa y se te ha copiado un poquito a ti para ir con tanta caña? Pues la verdad que no, macho, o sea, para nada. O sea, al final mi padre tenía un estanco, ¿no? Y no, bueno, pues, quitando eso, pero vamos, Sí. no, no, para nada. O sea, dos trabajos normales y corrientes, una familia humilde como, bueno, no sé, media, clase media, ¿no? Más o menos, pues lo típico, ¿no? Tienes tus trabajos, o sea, mis padres tienen sus trabajos, se compraron su casa, un piso de un apartamento que se pudieron comprar aquí en Albacete y la casa de mis abuelos, que bueno, por historias, ¿no? Pero que, no sé, Sí. no hay nadie que haya sido emprendedor, se haya dedicado al inmobiliario, reformas, para nada. O sea, al revés, ¿no? Es toda una familia un poco conservadora desde el punto de vista de agárrate este puesto de trabajo, asegúrate, consérvalo, no lo pierdas. Un poco yo creo que la línea, ¿no? De las familias que tenemos, ¿no? Pues al final, ya te digo, algo conservador y para nada, vamos, para nada podíamos imaginar esto. Fue, ya digo, a raíz de la muerte de mi madre, es que fue a raíz de eso el que di el cambio, pero antes no tenía esa chispa, ¿no? De querer hacer cosas, al revés, quería un poco que terminase el trabajo, que llegase a casa y hacer mi vida, digamos, pero que no tenía esa chispa, que ahora sí que, por ejemplo, tengo. Sí. Y has pasado de 1 a 25 inmuebles en poco tiempo, como hemos comentado. Eres PSI, eres broker hipotecario, das clases con Carlos Galán en Libertad Inmobiliaria. ¿Los mismos objetivos que empezaste en 2020 los sigues manteniendo? ¿Sigues invirtiendo de la misma forma, con las mismas ganas? A ver, esto, o sea, hay muchas cosas, a ver cómo lo digo. O sea, para conseguir tantos inmuebles es complicado, porque yo al principio, claro, tú tienes tu nómina de trabajo y con eso te pueden financiar. ¿Qué pasa? Que yo dejo la ingeniería informática. Entonces, y yo al principio, bueno, el cambio ha sido radical, ¿no? Y al principio, como empecé, no tiene nada que ver como estoy ahora, ¿no? Pero que cuando no tienes nómina, pues es un problema porque no te puedes financiar. Entonces, los bancos te piden.
que trabajes. Entonces, claro, yo realmente no partí de uno, ¿no? Partía de dos pisos realmente, ¿no? Que, en alquiler, ¿no? Que es el apartamento que te comentaba y la casa de mis abuelos. Entonces, yo ese que tenía ese colchón de alquileres que me daba esa seguridad, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso fue muy importante. Y aparte, ya te digo, al final el traspaso del negocio de mi padre, pues supuso, ya te digo, unos 200.000 euros aprox, que con eso empecé. Entonces, no partes de cero. Eso es importante que la gente lo sepa. No partes de cero, partes con eso. Ahora, creo que en ese sentido, pues, ostras, partir de eso hasta lo que hay ahora, ¿no? Pues creo que es interesante, ¿no? El cómo ha sido. Entonces decía que sin la nómina, claro, es complicado. Entonces decidí hacerme autónomo. ¿Cómo? Pues en el mundo de las reformas, ¿no? Si yo me iba a dedicar a la inversión Ujú. inmobiliaria, pues digo, esto lo voy a hacer yo, ¿vale? Entonces empecé ahí. ¿Qué pasa? Que conforme iba teniendo una hipoteca, luego otra, luego compraba un piso, luego tal, yo lo reformaba yo, ¿vale? Tenía luego una plantilla, tal, y íbamos haciendo las reformas de nuestros pisos. Y tanto de los nuestros como de los flip que hacía, como de, bueno, pues poco a poco iba haciendo otras reformas de gente, tal. Bueno, me metí en ese mundillo, ¿no? Para aprender principalmente el oficio. Porque yo lo digo siempre, ¿no? Que antes me venía uno con un presupuesto de 25.000 euros, otro de 35.000, el mismo. Y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué esta diferencia? Es como el mecánico, ¿no? Pues esta pieza te cuesta 300 euros. Ya, pero ¿por qué? Entonces, Ujú. por eso me hice. Básicamente para un poco Ujú. saber estimar yo, aprox, cuánto cuestan las cosas. ¿Qué pasa? Que eso es bueno, pues un trabajo, pero con eso pues no era suficiente al final. Entonces, pues oye, decidí empezar a tener más trabajos, ¿no? Pues para que me dieran más hipotecas necesitas más ingresos, no hay otra. Entonces, pues empecé con lo de PSI, ¿no? De personal superinmobiliario, a conseguir pisos que yo no podía comprar todos al final, yo no tenía tanto dinero, pues oye, no podía comprar tantos. Entonces, pues, oye, otra línea de ingresos de PSI. Oye, me surgió la oportunidad también, como tenía tantas hipotecas y se me daba bien la financiación, pues oye, tuve la oportunidad. No lo trabajo, no ofrezco estos servicios a todo el mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Es algo más en petit comité y poco más, por tiempo. Pero ya es otra línea de trabajo. Luego está la gestión de los pisos, ¿no? De los pisos de los clientes, pues también los llevamos nosotros y también lo hacemos. Luego igual, pues colaboro, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso con Carlos Galán, pero también estoy con Germán Jover, ¿no? En Zona 3 también tenemos ahí algún tal. O sea, haces cursos, haces mentorías. Al final la idea de todo esto no es con quién ni cómo lo haces, sino es ir incrementando ingresos, ¿vale? Para que tu tasa de esfuerzo al final, ¿eh? Para que las cuotas hipotecarias que te van saliendo, pues la vayas reduciendo o por lo menos manteniendo, ¿vale? Eso para mí ha sido la clave, ¿vale? De todo. Entonces, claro, al final pues empiezas a hacer muchísimos trabajos, empiezas a incrementar las líneas de ingresos y al final pues te van dando más, claro. Y si a eso le sumas que toda la financiación que pido es para la inversión inmobiliaria, es decir, para pisos por alquiler, pues claro, también vas sumando esos pisos. Entonces, toda esa trayectoria que poco a poco se ha ido haciendo, pues al final es lo que me ha permitido escalar tanto. Y sobre todo, insisto, en pisos que son de ticket bajo. Yo en Albacete, claro, ¿qué pasa? Que ahora han subido todo mucho, ¿no? Pero yo antes, cuando empecé 2020-2021 a comprar a saco, pues eran tickets eso de, no sé, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 euros. Eran tickets de esos, ¿vale? Entonces, ¿Para las reformar? hipotecas son muy bajas. En ese caso, para reformar. Algunos sí, algunos no. Algunos sí, bueno, vale, vale. Depende. Es que al principio sí que lo reformaba más, que fue un error, Sí, sí. pero bueno, luego al final me sirvió, porque tengo un piso, por ejemplo, que está hipotecado después, ¿no? Pues oye, por Ujú. reforma, y claro, estaba ahí libre de cargas y luego descubrí, ¿no? El poder hipotecar un piso libre de cargas, y eso me sirvió. Entonces, bueno, errores que al principio crees que son de una manera, pues al final acaban siendo una ventaja. Ya. Entonces, bueno, vas ¿Cuántas cayendo. hipotecas has llegado a tener a la vez? 13 13 hipotecas. Y has tengo, dicho que también tenías bastante liquidez. ¿Para el banco es más importante la liquidez o los ingresos que tienes? ambas, pero sobre todo los ingresos, Sobre todo los ingresos. Demostrar porque que puedes sí. pagar, digamos, todos los meses sin que sea un problema, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 es que es eso, o sea, la clave es esa. Pero ¿qué pasa? Que claro, yo tengo clientes que pasa un poco, o sea, tengo clientes de todo tipo, ¿no? Pero al final lo que siempre me encuentro es o que tienes altos ingresos pero no tienes ahorros, o que tienes muchos ahorros pero no tienes altos ingresos. Ya. Entonces dices, joder, es un cuello de botella, ambas son cuello de botella. Lo ideal sería que tuvieras ahorros y que tuvieras altos ingresos. Ahí, ¡buah! Puedes escalarlo hasta el infinito. Pero generalmente es solo uno o lo otro, ¿vale? O lo Ujú. contrario, que tienes pocos ingresos y Y poco ahorro, que ahí pocos. ya jaque mate, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que son importantes ambas. Ya te digo, si no tienes liquidez,
es principalmente por tema de provisión de fondos, ¿no? Que el banco siempre te va a pedir que tengas esa provisión de fondos. Y los altos ingresos al final es por tema de tasa de esfuerzo. Pues oye, si tú quieres pedir varias hipotecas al final, pues oye, tienes que computarme que tienes estos ingresos y que Ujú. son estables y que son recurrentes y que no vas a perderlos, ¿no? Y Javier, yo por ejemplo tengo 5 hipotecas, estoy buscando la sexta y en principio me falta poco. Pero, por ejemplo, no tengo gran liquidez, ¿no? Porque cada vez que tengo 20 25 mil euros, pues bueno, voy a buscar otra vivienda y me los gasto, ¿no? Entonces, ¿cuál recomiendas tú que sea un importe bueno para tener liquidez, ¿no? Para no gastarlo nunca y ir siempre al banco con esa misma liquidez, pero no utilizarla, ¿vale? Demostrar que tienes un buen ahorro, pero a la vez yo solo tengo hipotecas, no debo coche, no tengo préstamo personal, etcétera, etcétera, ¿no? Solo me dedico a la inversión inmobiliaria. ¿Cuál sería esa liquidez que tú recomiendas? A ver, es que llegará un punto, que eso es vamos, es recurrente, ¿no? En los inversores, en el que te has gastado ya lo que tienes. Entonces, yo a ese punto nunca llegué, entre comillas. ¿Por Ujú. qué? Porque siempre iba generando más. Entonces, yo, del capital inicial que tuve, claro, no me lo pulí todo en pisos para alquiler, porque al final llegas a ese punto de no tengo más ahorros. Entonces, si no tienes más ahorros, es muy complicado que conseguir ya hipotecas. Si tienes cinco, ¿no? Pues conseguir ya otra al 100% es muy complicado. Al final siempre vas a tener que pagar algo de reforma, algo de ITP, y más ahora que ha subido todo. Ahora, el de la inmobiliaria le vas a tener que pagar, un P6 si le recurres. Siempre hay costes, ¿no? Cuando compras para alquiler. Entonces, para evitar eso, yo lo que hice fue que siempre tenía eso, diferentes líneas de ingresos. Entonces, una de ellas era los flip, ¿no? Que al final hacía uno al año y, pues, no sé, más o menos entre 20 y 25 mil euros ganabas. Pues eso ya era un sueldo, ¿no? Entonces, al final yo siempre iba teniendo más, o sea, iba teniendo entradas de dinero, ¿vale? Siempre. Entonces, mientras hacía una, pues yo iba teniendo entradas para las siguientes. ¿Qué pasa? Que yo, claro, al final yo descubrí que comprando lo más económico posible y haciendo yo un poco la reforma y tal, pues claro, al final yo mismo iba haciendo las cosas, entonces me costaba menos, ¿vale? Cuando no tienes liquidez, al final te toca mancharte las manos. Pero claro, conforme vas avanzando, yo ahora, por ejemplo, a mí ya no me dan hipotecas al 100% y cosas así, ya no, y aparte que yo ya no quiero seguir aumentando, yo ahora me dedico a otra cosa, es decir, ya no quiero seguir sumando viviendas en alquiler, ya tengo suficientes, pero vamos, que el problema es que cuando alguien no tiene liquidez pasa eso, que tienes o buscarte ingresos o hacerte tú las cosas. Si Sí. no, no te van a hacer. Siempre yo digo que lo máximo posible que te lo financie el banco, ¿no? Que al final para mí esa es la clave del inmobiliario, que te lo financie todo el banco, lo máximo posible, y todo lo que puedas ir haciendo tú, oye, si no tienes dinero, pues seguro que tienes tiempo, tienes tus manitas para hacer cosas y ahorras en ese punto. Vale, has dicho que tienes suficientes inmuebles ya en alquiler. ¿Por qué tienes suficiente? Bueno, a ver, esto es al final un número, ¿no? Que me marqué, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ya lo cumplí, entonces ahora mismo ya me quiero centrar en generar, más que en aumentar Vale. capacidad, porque yo ya tengo unos ingresos que para mí son suficientes, recurrentes mes a mes. Entonces ahora lo que quiero es centrarme más en la parte empresarial y Ujú. centrarme más en escalar un modelo de negocio. Y en esas estamos. Entonces, antes era más ir incrementando esos inmuebles para tener esa base solamente de ingresos recurrentes, pero ahora ya, pues oye, ya lo he cumplido ¿Quieres y diversificar también, quizás? También tener un poco más de ingresos diferentes. bueno, no lo llamaré diversificar, lo veo, a ver, yo tengo un plan de una estrategia que al final, a ver cómo lo digo. O sea, yo tengo como un plan, ¿no? Hecho. Entonces, Sí. el primer plan era pues tener esos ingresos recurrentes. La segunda fase es intentar tener una patrimonial. La tercera fase es hacer una SOCIMI. Una vez que tenga la SOCIMI, la fase final, ultimísima, es hacer un rascacielos en Albacete. Que siempre Sí. bromeo con esto, pero no es broma. O sea, eso lo tengo ahí como el jefe final. Y algún día está. Entonces voy viendo cómo poco a poco vamos avanzando y vamos consiguiendo hitos y poco a poco. Entonces es un proyecto como de vida en general. Entonces son varias fases que se van un poco, espero que se vayan a ir cumpliendo, pero claro, al final, ya te digo, la parte de ingresos, la parte empresarial es clave, ¿no? Si quieres al final avanzar, pues te toca esa fase. Entonces, en esa Vale. estamos. Imagino que también has hecho alguna vez, ¿no? El tema de BRRR, ¿no? Al Sí, principio, claro. sobre todo, imagino que compraste, reformaste, alquilaste, ¿no? Y luego la tasaste, la vivienda, para ir al banco. ¿Puedes explicar un poco cómo lo has hecho tú y si realmente, bueno, te ha costado mucho, no? ¿En qué condiciones ha sido lo mejor para ti? Vale, esto de los BRRs, que básicamente, para la gente que no lo sepa, es compras con tu dinero, reformas con tu dinero y luego lo hipotecas, ¿vale? Entonces recuperas la parte que tú has puesto, ¿no? Generalmente porque va sobre tasación. Esto realmente no lo hice al principio, al revés, o sea, lo hice Ujú. más al final, sobre todo al Vale. final.
¿vale? Porque al principio yo conseguía hipotecas al 100, al 90, ¿vale? Vale. Entonces a mí me daba todo el banco al inicio, entonces no me tenía que gastar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando ya no podía obtener esos altos porcentajes sobre la vivienda, pues ahí ya me tocaba cambiar de estrategia. Y fue un poco, ya te digo, encontrado, ¿no? No lo iba buscando. Entonces, los BRRs al final conseguía yo la liquidez y como yo hacía yo las reformas al final, pues oye, fui haciendo esto, ¿no? Y identificaba esos pisos que son más proclives a una alta tasación y tocaba esas piezas, esos puntos de esa reforma concreta para que aumente la tasación al nivel que yo quería. ¿Vale? Entonces, con eso, luego vas al banco y dices, oye, quiero conseguir entre un 70 y un 80, ¿no? Generalmente es un 70 sobre tasación. ¿Qué pasa? Que yo Ujú. podía aumentar mucho esa tasación porque yo ya había encontrado ese piso. Entonces, eso fue lo que hice, ¿vale? Fui haciendo, he hecho seis en total, seis BRRs, ¿vale? Entonces, eso fue la última fase, ¿vale? Porque al final iba haciendo uno, de ese uno hacías otro, de ese uno hacías otro y así. Claro. Pero ¿qué pasa? Que tienes que, bueno, es complicado, ¿vale? No es sencillo porque ya te digo, tienes que disponer de ese capital, te tiene que salir bien, tienes que seguir, porque una vez que haces un BRR, tu tasa de esfuerzo, o sea, aumenta, ¿vale? Porque te dan mucha hipoteca. Entonces, tienes que ir muy controlado con eso, tienes que aumentar esos ingresos para que te sigan dando. Entonces, bueno, pues ese fue un poco Sí, ese un poco el proceso. yo estoy haciendo ahora mismo algo parecido, pero no sin reformarla. Es decir, la compré en 2021 por unos 54. Claro, se ha revalorizado mucho, ya vale unos Mm. 90.000, casi el doble, ¿no? Entonces, claro, sobre esos 90.000 me dan el 70 para comprar otra por 60, ¿no? Al final no he reformado, pero claro, he dejado que pase el tiempo, la tenía libre de cargas y de esa forma, pues también es algo similar, ¿no? Por así decirlo. Pero sí tienes Sí, que claro, dar con claro. la entidad, no todo el mundo lo hace y hay que darle muchas vueltas. Sí, es muy complicado, pero vamos, ahí has tocado un punto clave, ¿no? Que es que, ostras, es que hemos vivido 2 años de unas revalorizaciones fuera de lo normal, Sí. ¿vale? O sea, bueno, yo te diría que los últimos 6 meses es loco, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se ha concentrado en poco tiempo unas subidas que generalmente se suelen tender a largo plazo. Entonces, esto también ayuda, ¿no? Pero claro, si tú aplicas una reforma, lo que haces es adelantar todo eso, ¿no? Pues oye, Ujú. dejas que el tiempo va a seguir pasando, ¿no? Pero hay un poco que tú pones esa reforma para que usarlo ya, no esperarte a cuando yo creo que... Pero ¿qué pasa? Que ahora vivimos un momento muy interesante para toda esa gente que a lo mejor compró hace varios años y tiene su hipoteca de hace a lo mejor 3 4 años, que sí que el tipo será más bajo, pero ostras, a lo mejor tu piso ahora vale el doble. Entonces, a lo mejor es interesante darle una vuelta, ¿no? Si tienes ahí un Claro. inmueble que a lo mejor esté hipotecado, pongo un ejemplo. Imagínate que tienes un inmueble que tienes una hipoteca de 100K, pero te lo pueden tasar en, no sé, en 2,20 o 2,50, ¿sabes? Pues Claro. ostras, el 70% de eso va a ser mucho más que los 100K, ¿sabes? Entonces a lo mejor te interesa, aunque pierdas, aunque, oye, es que yo lo tengo al 1,5. Joder, pero es que a lo mejor al 2, al 2,5, a lo mejor ese punto extra te compensa por los, no sé, 70.000 euros que puedas ganarle extras, porque esos 70.000 euros los vas a poner a invertir, ¿sabes? Y te va a dar Ujú. más. Entonces, es darle una vuelta, ¿sabes? O a lo mejor alguien, no, oye, yo estoy cómodo con esta y me da tal, me da más cash flow, pues no quiero sacrificar. También es válido. Es que al final te depende de tu estrategia. Sí. Has dicho también que estamos en un tiempo locos, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos que ha subido todo muchísimo, tanto los pisos para comprar como los alquileres. Y tú y yo hemos estado comentando fuera de cámara, ¿no? Al principio, ¿no? Que ha salido un vídeo así bastante, bueno, complicado para los que tenemos inversiones, ¿no? En inmuebles, porque están haciendo como una propaganda contra nosotros, ¿no? Como que somos nosotros los culpables de que los precios del alquiler sea tan altos, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo quieres comentarlo? Vale, sí, esto, bueno, principalmente no te refieres a lo de Madrid, ¿no? Que ahora, por ejemplo, que están de huelgas de alquileres, ¿no? Y un poco está en boca de todos Creo que el 4 de abril o algo así, ¿no? Querían hacerla, ¿no? Una huelga no sé, importante. bueno, cuando sea, da igual, X, huelgas va a haber siempre. La cuestión es que sí, ¿no? Al final es un poco el tema de actualidad, ¿no? De que parece que somos nosotros los culpables de que todo suba, ¿no? Y Sí. nuevamente, pues, bueno, pues como que enfrentan posturas, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre digo que creo que se equivocan de enemigo, ¿no? Que al final estamos todos en el mismo barco, estamos todos en España y que al final la cuestión es que el enemigo no somos nosotros. O sea, realmente nosotros lo que estamos haciendo al revés, es aportar una solución habitacional al problema que hay ahora en Ujú. España. No, de hecho, yo, por ejemplo, en Albacete lo que hago es al revés. O sea, es que pongo el alquiler más barato que hay ahora mismo en el mercado y estoy dando muchísimas más viviendas. Pero el problema es que Madrid pues tiene su nicho y tiene su clima y bueno, pues al final yo creo que es lo que digo, que al final se equivocan de enemigos, ¿no? Yo creo que enfrentar inquilinos y caseros, nuevamente estás enfrentando a dos partes de la sociedad
que conviven, ¿vale? Entonces, no es que unos sean muy malos y otros sean muy buenos, ¿vale? Es que al final un casero también te lo puede ver, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Que al final los caseros están puteados, ¿no? Porque al final, joder, es que me fríen impuestos, es que tengo que pagar un montón de cosas, es que yo me juego que no pueda pagar la hipoteca luego, es que, o sea, hay un montón de riesgos de tal para que una persona venga, te ocupe el piso y todo eso que has hecho, que te ha costado tu trabajo y tu esfuerzo, ¿no? Yo, ¿por qué tengo tantos trabajos? Me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 y pico de la mañana, o sea, porque madrugo, tal, estoy trabajando, he trabajado 4 o 5 años con un cabrón. ¿Sabes lo que te Claro, digo? Para claro. conseguir todo esto. Entonces, claro, todo eso, yo entiendo la postura del casero de que, joder, estos tíos ahora me vienen aquí, no me van a pagar y alegría, ¿no? Pero por el otro lado también entiendo la postura de la gente que cobra 1.500 euros y le están pidiendo en Madrid un piso de 1.100, pues Sí. hostia, es que no te queda otra que compartir. Es que entiendo Sí, esa sí, sí. frustración porque es que no es vida, ¿no? O sea, yo eso lo entiendo. Pero ¿de quién es la culpa? Entonces, no es ni de unos ni de otros, o sea, la culpa es la sociedad, o sea, la culpa es el sistema, cómo vivimos, o sea, es lo que yo digo, o sea, las reglas del juego ya están hechas, o sea, tú puedes quejarte y querer no jugar, pero eso no, o sea, te obligan a jugar porque estás en el sistema. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, Entiendo. no puedes, o sea, puedes patalear, llorar, hacer lo que quieras, pero eso no va a cambiar tu estilo de vida. Entonces, opción uno, o rechinas, pones huelgas, no sé, haces que esto es injusto, que esto es una mierda, vale, o sea, pues es una opción y es legal, lo puedes hacer, perfecto. O te ponen las pilas, a lo mejor te tienes que ir a otro sitio, a lo mejor tienes que cambiar de trabajo, como hice yo, no sé, o sea, es darle una vuelta, porque el sistema es el que es y no vas a poder cambiarlo, es muy difícil. No sé, yo lo veo así, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, cuando empecé en 2020 a comprar pisos, yo compraba pisos por 50, 54, 55, ¿no? Para entrar a vivir más o menos. Y el alquiler estaba a lo mejor quizás en 490, 500. Yo con esa inversión me sentía más cómodo que ahora. Es decir, ahora comprar, te cuesta mucho más trabajo comprar, compras mucho más caro. A mí también me cuesta comprar más, evidentemente, y al final el alquiler también más caro para esa persona que tengo que tener. Entonces, yo me sentía más cómodo hace 4 años que ahora. Y todo ha subido, tanto el precio de compra como el precio de alquiler. No significa que yo de repente he subido el precio de alquiler porque me ha dado la gana, ¿no? Sino a mí también me cuesta más todo. Al final, para que esto sea un negocio para nosotros, como es normal, nos dedicamos a esto profesionalmente, tenemos que también ganar dinero. Si no hay más viviendas, si no construyen más, si no se puede y el gobierno no facilita ese tipo de construcciones, pues entonces estamos en un cuello de botella que seguirá subiendo sin lugar a dudas. Sí, no, 100%, ostras, que yo siempre te digo también que también el casero no es una ONG, ¿sabes lo que te digo? Que al Claro, es final, un que negocio. parece como que tenemos que resolver Sí, sí. nosotros un problema político, ¿no? Que al final, Claro. no sé, no tiene nada que ver. O sea, al final, esto es lo que es, y nosotros simplemente, pues oye, aportamos vivienda a esa sociedad, que no es rentable, que deja de serlo, que al final, pues, ¿no? Como está pasando, ¿no? Que nos ponen trabas, nos ponen topes, nos ponen cosas, pues evidentemente no será rentable. Como no somos una ONG, dejaremos de hacerlo y no pasa nada, pues habrá otra cosa. O sea, yo me dedico a esto como me puedo dedicar a otra cosa, ¿no? Pero que, Ujú. que al final esto tiene que ser rentable, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Pues si ahora sube todo muchísimo, pues es normal, ¿no? Que ahora haya mucha gente, ¿no? Pues que haya dejado de invertir y tal. Es normal, ¿vale? Es Claro, que es un ciclo y es normal que ocurra. No siempre vale. Es que a lo mejor si siguen subiendo es que a lo mejor no es rentable alquilar, exacto. ¿vale? Entonces, por eso ahora hay más habitaciones, por eso tal, pero es que a lo mejor llegará un punto, como por ejemplo en Albacete ya las habitaciones han bajado de precio, ¿vale? Ajá. Esto es importante, o sea, me refiero, ¿por qué? Porque ha metido todo el mundo por el run run que se oye en Madrid de que por habitaciones da más dinero, pues aquí muchísima gente ha empezado a hacerlo por habitaciones. ¿Qué pasa? Que Albacete es una ciudad pequeñita. Entonces, lo que ha pasado es que, claro, oferta y demanda, si es que es un ejemplo claro, oferta y demanda. Aquí has puesto más habitaciones de las que pueda absorber el mercado. ¿Qué ha hecho el precio del alquiler? Coño, de pasar de 330 a pasar a 280, 290. Es que yo lo estoy viviendo ahora mismo. Sí, Entonces, sí, sí. es normal. O sea, al final, si pones más, es de cabeza. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo a la gente le digo esto, que, joder, es que al final nadie te obliga a vivir de alquiler, nadie te obliga a vivir en ese piso, nadie te obliga a vivir en esa ciudad, ni a tener ese trabajo. Eres tú. Y es tu responsabilidad. Entonces, ¿que no quieres pagar alquiler? Cómprate un piso. Si te dan hipotecas, si hay facilidades. O sea, si es que ya hemos visto que se pueden aplicar hipotecas al 100%. Claro. Entonces, realmente tienes las herramientas para poder hacerlo. ¿Por qué no lo haces? No lo sé, eso es tu pregunta. Pero no me eches a mí la culpa. ¿Sabes lo que te digo? Que por poder puedes hacerlo. Entonces, cualquier persona con un trabajito puede aspirar a una hipoteca. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no puedes aspirar a una hipoteca de 200.000, pero sí que puedes aspirar a una hipoteca de 70, 80. Yo mismo, ahora estoy con un amigo mío explicándole esto, ¿no? Allí en Valencia, estaba en Valencia, y oye, joder, sal del alquiler. Con tu trabajo, con tu salario, puedes acceder hasta este ticket. Claro, a lo mejor no puedes vivir en un piso, y es una pena, ¿no? Porque antes es que es muy, muy triste
que antes, esto va por generaciones, ¿no? Antes nuestros padres, pues con su salario podían comprarse su casa y un apartamento en la playa. Luego nosotros solamente podíamos comprarnos una casa. Y ahora o sea, la gente que ahora está trabajando solamente puede aspirar a una habitación. Es que es muy triste. De Ujú. hecho, ¿no? El proyecto de habitación.com, ¿no? Que es la Claro. evolución lógica Ujú. de, Por no por culpa de necesidad. nosotros, del Por necesidad, sistema, claro. ¿sabes? O sea, al final es Ujú. el sistema que digo. Entonces, como vives en este sistema de deuda, de impresión de dinero, de todo el rato, como entiendes las reglas del juego, pues te adaptas. Pero es tu responsabilidad adaptarte o no, ¿sabes? Pero que no va a cambiar. Entonces Yo mismo vivo, yo no vivo en Almería Capital, vivo a 10 kilómetros de Almería porque me cuesta la mitad vivir a 10 kilómetros que en Almería Capital. Al final yo sé lo que tengo, lo que necesito y dónde quiero vivir, ¿no? Ahora, si me encabezonara en vivir en Almería Capital a 1.100 euros la vivienda, ¿no? O 1.000 euros, pues diría, wow, es una pasta, no puedo permitírmelo, ¿no? O no, me dolería pagar esos 1.000 euros por esa vivienda. En cambio, vivo a 10 kilómetros por 600. Entonces, al final, cada uno tiene que saber dónde puede estar, ¿no? Y no quejarte por quejarte y no te va a llegar a hacer que la vivienda baje, por eso, No, sí, solamente por sí, sí, quejarse. si la queja llevan razón, es lo que te digo. O sea, si es que es una putada. O sea, a mí me herviría la sangre, es normal. Pero lo entiendo y cambio. Ejemplo práctico. Nosotros, cuando me vi en Albacete, lo lógico, ¿no? Lo que a lo mejor haría la Ujú. mayoría de gente es alquilarte un pisito y independizarte, irte con tu pareja y a vivir. ¿Qué hice? Pues oye, entendía que eso es tirar el dinero a la basura y dije, macho, vamos a comprarnos un piso. O sea, nos compramos un piso, lo más o menos lo reformamos, estamos un tiempo, no va a ser el piso de nuestra vida, Sí, sí. pero por lo menos estamos unos añitos aquí, no pagamos alquiler, pagamos hipoteca, que bueno, pues una parte serán intereses, pero el resto es amortización y eso suma a mi patrimonio. Entonces, oye, hicimos esto. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Ostras, lo compramos en el 2020, lo hemos vendido ahora en el 2025 y no solamente no hemos perdido todos estos años de alquiler, sino que es que se ha revalorizado el propio piso y hemos ganado dinero. Entonces es como si nos hubieran pagado Claro. por Ya, vivir. sí, 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 Entonces, sí. Ujú. ostras, si cambias esto, porque al final el tiempo es el mismo para todos. Entonces el tiempo siempre va a jugar, va a estar ahí. Entonces puedes utilizarlo en tu contra o a favor, pero va a pasar. Claro. Entonces, en una acción has dilapidado 5 años de alquiler, en otra acción Has ganado has dinero. ganado, Has ¿vale? ganado dinero. Entonces, y es una decisión, una simple y llana decisión. Y ya te digo, Ujú. insisto, no hace falta comprarse un piso de medio millón, no hay que irse a los extremos. O sea, te puedes comprar un primero, un segundo sin ascensor, un tercero, me da igual. O Ya. sea, pero por lo menos es tu casa. O sea, ya estás ahí, estás pagando tu hipoteca y te has hecho un poco responsable, ¿no? Me he ido a un sitio. Estoy, incluso como tú dices, ¿no? A lo mejor pues te tienes que ir a un lugar más lejos, pero oye, si está bien conectado y tal, y estás un tiempo, pues, joder, a lo mejor eso te puede dar la entrada para el tú de mañana vender ese piso, hacer la reinversión en vivienda habitual, ahorrarte impuestos, o sea, es que hay Sí. herramientas. Lo que pasa es que es mucho más sencillo quejarse, porque lo llevamos en la sangre, es que es muy sencillo. Es que yo puedo estar en mi casa y, joder, qué injusto todo, qué asco. O sea, es que es fácil, es gratuito. Entonces, lo que cuesta es ponerse a trabajar, buscar las herramientas, ponerte a patear bancos, ver estas estrategias. Eso es lo que cuesta, pero Y es bastante ahorrar, sencillo. que últimamente cuesta demasiado ahorrar, ¿no? Quejamos demasiado, pero tenemos de todo, ¿no? Al final, y eso no lo vemos tampoco. Y bueno, Mm. Javier, cambiando un poquito de tema, también has creado una empresa para coinvertir. ¿Nos podrías decir cómo funciona, quién puede formar parte, rentabilidades y demás? Vale, sí, mira, justo. Además, lo estamos lanzando ahora mismo, ¿no? Que va a ser un poco, al principio, poco a poco, ¿no? Porque tampoco quiero publicitarlo mucho, ni mucho menos. Pero justo ahora estamos empezando a esta línea, ¿no? Porque, como te decía, ¿no? Yo ya no quiero seguir sumando y lo que quiero hacer es una empresa. Entonces, Sí. se me ocurrió la idea de que, bueno, pues, como no hay viviendas, mm, de obra nueva lo suficiente, o sea, no hay suficiente oferta de estas obras, pues ostras, hay un parque de viviendas de segunda residencia que es muy jugoso, ¿vale? Entonces, me parece interesante comprar estas viviendas, reformarlas y sacarlas al mercado ya reformadas, ¿vale? Vale. Entonces, no son tan caras como una obra nueva, pero te permite que la gente pues, pueda comprar una vivienda ya reformada, porque recordemos que la reforma no te la financia el banco. ¿Vale? Entonces, al no financiártela al banco, tienes que tener ahorros. Y como acabas de decir, que la Ujú. gente cada vez le cuesta más ahorrar por el sistema en que vivimos, en que los salarios cada vez son más pequeñitos, habría que ver de quién es la culpa, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que cada vez cuesta más ahorrar. La gente no puede acceder a estas viviendas para reformarse las ellas. Entonces, ostras, me parece muy interesante que, como hemos visto, te puede financiar el banco ese 90, ese 100% de una vivienda, ofrecerlas ya reformadas. Entonces, me parece muy Ah, interesante y un poco buscamos ese perfil, que puede ser tanto para inversores como para clientes en particular. Generalmente lo quiero llevar más a clientes finalistas, ¿no? Particulares que quieran una casa para vivir ellos.
Y ya te digo, me ha parecido interesante y creo que, bueno, pues es un poco el proceso lógico que Eh, vamos a hacer. Pero tú quieres coinvertir con otros inversores y evidentemente el Claro. finalista sería su vivienda habitual, por ejemplo, ¿no? Sería ese el ¿Cómo? juego. Claro, ¿cómo lo hago? O sea, al final sería, ¿por qué es coinversión? Coinversión es que cogeríamos varios inversores, ¿no? Pues oye, Ujú. imagínate que hay una casa de 100.000 euros, ¿no? La vamos a reformar yo qué sé, entre impuestos, reforma y gastos varios, pues hay 50.000 euros. Y lo vendemos en 200, pues hay 50.000 euros de beneficio, ¿vale? Vale. Pues hay, yo qué sé, tres coinversores que han puesto dinero hasta los 150.000 euros, pues 50, 50 y 50, por ponerte un ejemplo rápido, ¿no? Ujú. Claro, pues esos lo han puesto. Cuando se venda la casa, se reparte el beneficio, se hace mediante cuentas en participación. Ese dinero va exclusivamente, ¿no? a ese proyecto. Y una vez que se haga, pues en un plazo de 9 12 meses, se reparte beneficio entre la gente que ha puesto. El cliente finalista es pues alguien externo. O sea, no es uno de los conversores, ni mucho menos, es alguien externo. Entonces, es una manera interesante Vale. de pues, ir revalorizando, ¿no? Pues capital. Entonces, en esa estamos. Yo creo que al final concentras más capital. Hay oferta de momento, no sé si al futuro, a lo mejor dentro de 5 años está todo copado porque hay mucha gente que hace algo así, nadie lo sabe, ¿no? Pero a día de hoy me parece un tema interesante que poder explotar y en el que poder crecer. Genial. ¿Tú también formarías parte, digamos, de esa compra? Sí, claro, yo siempre, o sea, en este caso Urbatia, ¿no? Que es la empresa, eh, siempre participamos en los proyectos, ¿vale? Con una cantidad, pues no sé, porque por ejemplo siempre firmamos las arras y ya automáticamente lo voy a tener que poner yo. Claro, Entonces, claro. aunque sean solamente las arras, siempre vamos a participar, pero siempre o la reforma, habrá algún gasto, habrá tal, pero siempre en todos los proyectos participamos Vale. nosotros. Es importante, pues, claro, que la gente entienda Sí, que es un proyecto firme, ¿no? Que es serio. Claro, sí, si sí. tú dices, vale, no, aquí tengo una vivienda y yo no participo, es como queda un poco más, ¿no? Sí, pues al Complicado. final el riesgo, ¿no? El primero Claro, claro. que saldría por patas soy yo, ¿no? Es como, pues, mira, que corran, ¿no? Yo no me juego nada. Pero no, te tienes que jugar, tío, te tiene que doler. Si pierdes, te tiene que doler. Incluso en el contrato, pues tengo cláusula, ¿no? De que si no llegamos, si obtenemos una rentabilidad incluso inferior a la pesimista, pues no cobro el 80% de los honorarios, ¿no? Que nos ponemos en la Ujú. gestora. O Vale. si nos retrasamos de plazo, pues también nos bajamos un precio. Es decir, hay una serie Ujú. de De tips, normas, ¿no? de Digamos. puntos, ¿no? En el contrato que hace que me ponga yo las pilas. Que al Claro. final, claro, se hace para que, bueno, sea rentable, ¿no? Para que haya Vale. ¿Y gente que plazos ponga de el dinero tiempo? y se pueda hacer vivienda. ¿Y plazos de tiempo más o menos que soléis tardar? Sí, a ver, ya digo, como acabamos de empezar, tengo el track record de lo que yo había hecho y ahora unas que estamos haciendo, pero Sí, pero tú pues tienes fíjate, experiencia previa. Tú desde tienes ahora unos el... que hemos hecho a otros inversores que hemos tardado 6 meses, Vale. hasta una que hemos hecho una compra reforma y ahora comercialización y después una posible venta, que yo creo que nos iremos a unos 9 meses. 9 meses, Vale. pero entre 9 y 12, más o menos siempre digo que entre 9 y 12. ¿Qué Mm. pasa? Que, oye, a lo mejor me viene un tío con el capital, ¿no? Me dice, oye, Javi, que no hace falta pedir hipoteca. Pues claro, esos 3 meses de financiación te los quitas. Pero más o menos esperemos que en ningún caso supere el año. ¿Vale? Vale. Digamos que si tardas 6 meses, por ejemplo, y tienes una rentabilidad de un 10 un 12% no es Claro, anual. claro, lo Es anualizarás semestral en este más. caso, claro. Claro, tendría un Claro, 10% a los 6 meses. Entonces, claro, podéis hacer claro, dos operaciones y tener un 20% al año, ¿no? O sea, la verdad que claro. sería muy Eso buena es. rentabilidad. Claro, claro, al final es un poco, buscamos eso, ¿no? Que sea más rápido, ¿no? Y al final ya tengo más o menos un equipo, ¿no? Que me hace la reforma rápido, tal, ya tengo todo eso muy Claro, machacado, ¿no? Entonces, claro, claro. eso hace mucho, ¿no? Porque me ha pasado eso, ¿no? En reformas, ¿no? Que al final se te demora más, ahora tal, ahora no vienen, ahora sí, ahora tienes Ujú. dudas, ahora Sí. este material lo compro aquí, ¿no? Lo traigo yo. Bueno, lo típico. Pero ya tenemos todo estandarizado, ¿no? Y al final, bueno, es un proyecto que me apetece hacerlo, ¿no? Porque es el siguiente paso lógico. Creo que se puede concentrar más ganancias con un mismo esfuerzo, otros tickets, y sería en Albacete, eso sí, o sea, todo en Albacete Vale. porque como es la zona que yo controlo, Ujú. y parece que todo el mundo se está yendo a Madrid porque allí hay muchísimo más margen, pues oye, ciudades más pequeñitas como esta, pues me parece interesante poder hacerlas. Genial. Vale. Y imagino que con tantos pisos que has comprado, ¿has tenido algún problema, tanto inquilinos, bancos, reformas? ¿Algún error que te haya costado caro? Hay varios. Claro, o sea, al final, si no hay errores, o te estás haciendo trampas al solitario Sí. o no sé, tío, pero tienes que tener errores. Entonces, pues no sé, errores así que se me pueden ocurrir. Eh, pues, por ejemplo, no sé, en unas reformas, pues igual te ibas al más económico y al principio pues contrataba reformistas para ir aprendiendo, ¿no? Y iba ahí a la hora, y miraba a ver cómo lo hacían y tal. Iba ahí un poco pipeando, ¿no? Y pues, hostia, me pusieron un sistema
de ventilación por conductos y se ve que las máquinas que pusieron eran, no sé, se ve que los tubos que pusieron eran como industriales y no eran para vivienda y el caso que perdían eficiencia por un tubo y no calentaban, no enfriaba a la Horrible. temperatura del termostato. ¿Qué pasó? Que ya viviendo allí la gente, porque fue un flip encima, el primer Ya. flip que hice, ya viviendo allí, tío, tuvimos que quitar todo el techo de pladur, todos los tubos, pasar otros nuevos y pues fue la broma, pues costó otros 3.000 4.000 euros que tuve que palmar yo de mi bolsillo, porque reclámale tú al reformista, oye, que esto me lo has puesto mal, te va a decir, Claro. Sí, bueno, sí, sí. arréglalo tú. Además Más la que familia, no ¿no? Más quedamos la muy familia bien, que tuviera entonces, viendo ahí. claro, 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 entonces fue por tramos, ahora vamos a hacer esto, ahora lo otro, ahora quitar las cosas de aquí para qué tal. Fue una putada, pero claro, o sea, yo podía haberme lavado las manos, ojo, o sea, podía haber Ujú. dicho, te lo has comprado, tío, te lo has comprado con... y pista, pero joder, tengo palabra, al final es un poco mi honor y les vendí eso y me sabéis, y, vamos, tenía que cambiarlo eso sí, y así lo hicimos, ¿no? Al final, vamos, a la palabra y el honor ante todo, entonces eso se tuvo que hacer, ya te digo, postventa, ¿no? Que pasaron algunos meses y si buscamos esa solución se hizo, pero que fue un error. Y no sé, más errores a lo mejor, no, no errores, sino que a lo mejor riesgos es... el mundo de las reformas es complicado. Entonces, el tema de contratación, de empleos, prevención de riesgos laborales, hay un montón de cosas, riesgos inherentes a la inversión que pues te puede pegar sustos, ¿vale? Entonces, si no tienes toda la regla, porque la parte burocrática es infernal en España, en temas de contratación laboral, en el mundo de las empresas, de las reformas, es infernal. Entonces, ojo con esto, que la gente se mete alegremente a hacer flips, pero, ostras, como se rebane un albañil un dedo con una sierra de calar, me cago en la mar. Como el reformista no tenga responsabilidad civil y esto te salpique y te salpique, ojito, ¿vale? Que lo vemos alegremente y tal, pero que, ostras, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer los contratos bien hechos, hay que tener todos sus seguritos bien puestos. Eso a lo mejor, bueno, puedes tener ahí cuidado con eso, ¿vale? Vale. ¿Y Y algún no problema sé, con inquilinos quizás que te haya dejado de pagar o algo? generalmente no, macho. O sea, sí que ahora nos hemos metido en un piso que, pues bueno, hay un inquilino que lleva ahí mucho tiempo, lleva 10 años y se cree que la casa es suya. Claro, paga muy poquito de alquiler pues está muy cómodo pagando eso. Entonces, ¿Pero la bueno, pues... compraste ya con él? Y ahora ya sabía esto, ¿no? Entonces ahora estamos pues teniendo problemas para que se vaya, ¿no? Pero yo ya sabía esto. Quitando eso, pero bueno, eso ya lo sabía, entonces tampoco es un error. Ujú. Y errores con inquilinos, no sé, los inquilinos generalmente no hemos tenido así muchos. Son cosillas que van saliendo. Pero claro, es que a lo mejor para mí, es que a lo mejor que a alguien le salga una humedad es un infierno y madre mía, qué error tuve esto, pero para mí es algo normal. Entonces, son problemas que van viniendo, pero se solucionan. Pero así errores que diga heavy es de, no hemos tenido así muchos, Y siempre se yo creo que soluciona. el mayor problema que pueden tener, sobre todo los inversores más novatos, es el tema de que me van a dejar de pagar y que me ocupe la casa, ¿no? Al final es lo que Sí, todo pero el bueno. mundo habla. Pero tú tienes tu segurito de impago Claro. y te olvidas. Yo a todos mis clientes de PSI les digo, tío, yo no tengo en muchos, vamos, en muy pocos pisos míos tengo seguro de impago porque yo mismo soy mi propia aseguradora, entre comillas. Ya. Pero no me la puedo jugar a decirte, tú tienes una vivienda, una hipoteca y si no te pagas estás pringado, ¿sabes? Entonces prefiero que este tío, o sea, pero esta persona tenga su seguro de impago por si acaso, ¿sabes? Pero vamos, no hemos tenido, en los 5 años no hemos tenido nunca que tirar de un seguro de El impago. seguro de impago. Ujú. Nunca. Vale. Solo sí, ahora sí, hemos tirado el seguro de impago y nos está pagando, así que Mm. bien. Pero Sí, bueno, para eso está. claro, claro, que para eso está, como tú dices, ¿no? Al final, vale. Puede ocurrir, está ahí y yo Yo sí lo sí. utilizo en todas las viviendas, ¿verdad que sí? Te he visto también algunas mentorías en perfil de Instagram que has hecho con más de 100 alumnos. ¿Cuáles son los errores que más te preguntan, ¿no? O las preguntas, las dudas que suelen tener estos inversores más novatos? Son un montón, no sé, cada una tiene su historia, ¿no? Pero generalmente digamos que las agruparía sobre todo en temas de financiación. Yo Ujú. creo que es lo que más miedo les da. O sea, el cómo conseguir la financiación, el cómo, si me valdrá una cosa u otra, si es vivienda habitual o no. Yo creo que a lo mejor, no sé, más de la mitad de las preguntas tienen que ver con financiación. Con financiación. Ujú. Sí, Pero es que es el sí, sí. problema más común, ¿no? O bueno, la duda más común que suelen tener, ¿no? Yo creo que sí, pero yo creo que porque la gente le da miedo, macho, le da miedo enfrentarse a un banco, ¿sabes? Les da respeto, es como, "Uf, me van a engañar, me van a tal por aquí, me van a colar este seguro, me van a colar tal", Ya. y van con miedo,
¿sabes? Entonces yo veo que es normal, ¿eh? Porque sí, yo también iba acojonado al principio, cuando iba a pedir la financiación sin trabajo y tal, a ver cómo le justifico y tal, y cómo le voy a vender esto. Y que dan respeto, ¿no? Lo ves ahí con traje y tal, y ostras, esto es muy serio, ¿no? Pero luego ya le pierdes el miedo, ¿no? Al final, si tienes claro que detrás hay una personita con tus mismos problemas y que lo que quieres es que les des la menor cantidad de problemas y que sea una operación sencilla y tal y se lo des machacado, pues al final tú ya sabes lo que buscan, te pones en su piel y intentas surfear esas aguas. Ya. También puede ser un poco que tengan miedo que le digan que no en el banco. Que si su banco habitual le diga, pues mira, no, o no puede ser, o tienes que hacer un préstamo personal en vez de una hipoteca, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que tienes que Claro. probar en muchos bancos hasta que consigues lo que quieres, ¿no? No el primer banco que vas te da lo que buscas. Es complicado. Y más si vas a financiaciones altas, claro. Claro, o sea, imagínate que tú tienes tu vivienda habitual, ¿no? Que tienes una hipoteca de, yo qué sé, 150.000 euros y vas a ir a un banco a decirle que vas a comprar un piso en Albacete por 80.000 euros y que y va a ser tu vivienda habitual. Te va a decir, tío, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces, claro, Sí, eso es sí, sí. normal, te da vergüenza, vas allí y dices, me van a pillar, me van a pillar. Entonces, bueno, pues es normal, ¿no? Al final, bueno, pero la gente tiene mucho miedo a eso, ¿no? Pero que lo que vengo a decir es que es totalmente legal, o sea, no estás haciendo ninguna ilegalidad. Tú puedes Ujú. cambiar de parecer en el momento de la firma, puedes decir que es todo de vivienda habitual, pero sales de la notaría, te da un aire y dices, pues ya no me gusta esta zona, no me gusta el aire que respiro. Y ya Sí, está, o sea, sí. me refiero que es totalmente legal, no estás cometiendo una ilegalidad, ¿vale? Entonces, eso es uno de los, vamos, los puntos más que Más más me importante. preocupan. Ujú. Mm. Vale. Y en tu camino inmobiliario, ¿harías, ahora que sabes todo lo que sabes, ¿harías algo diferente? Esa es una pregunta que, claro, muchas veces me lo pregunto yo mismo, ¿no? De, hostia, ¿cómo hubiera empezado tal? Pero yo creo que no, macho. Yo creo que o sea, la gracia está ahí. O sea, yo creo que sin todas estas vivencias no estaría donde estoy. Entonces, si yo ya supiera todo, sería como que tú puedes leerte el libro, ¿no? Te puedes leer. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo sobre empresa, algún libro. Tampoco no soy un lector voraz, ni mucho menos. La cuestión es que yo ahora estoy leyendo, pero claro, yo puedo leerme 1 y 10 libros de empresa. Pero como estoy aprendiendo es montándola, ¿sabes lo que te digo? O Claro. sea, yo Equivocándote. me leí uno y a montarla, tío, y ya está. Y sobre la marcha voy aprendiendo. Entonces, yo he sido mucho así. Yo he sido muy de hecho, la inversión inmobiliaria, yo empecé a invertir y luego ya descubrí, pues, a estos referentes, ¿no? A Carlos Galán, Germán Jover, tal. Yo ya los descubrí después, ¿no? Una vez que yo ya estaba en el mundillo, me quise profesionalizar y dije, vale, como estoy haciendo esto, ¿cómo lo puedo hacer, no? Entonces, bueno, es un poco el punto. Entonces, ¿cambiaría algo? No, la verdad que no, porque estoy donde estoy, gracias a eso. Entonces, no sé, quizás a lo mejor haber exprimido más la financiación al principio, pero da igual, porque al final la exprimí al final. Entonces, lo importante es saber que puedes hacerlo y cómo lo puedes hacer. Entonces, da Ujú. igual que lo hagas al principio que al final. Una cosa que sí que veo es que mucha gente quiere las cosas ya. Y eso sí que lo encuentro en muchos. Es decir, que quieren meterse en un mundo de largo plazo, como es la inversión inmobiliaria, lenta, pausada, tranquila, en que quiero la independencia financiera y que quiero Claro. ya vivir de rentas y dejar mi trabajo y hacer un BRR y todo a la vez. ¿Sabes? Entonces, no. Eso requiere un aprendizaje, es un proceso, es un camino y es lo que hay, ¿vale? Entonces, no hay atajos. Y que tú también para conseguir lo que tienes te has dedicado 24 horas durante 5 años. Es decir, que no es que has tenido un trabajo aparte y has dedicado un par de horas al día, sino que te has Y me dedicado, dedico. bueno, que te dedicas, me refiero en los últimos 5 años, 24 horas, claro. Sí, sí. En cuerpo y Sí, alma sí. esto, ¿no? Claro, que no es que de la noche a la mañana has aprendido todo. Sí, eso es un punto. Al final, también porque me gusta, ¿sabes? O sea, es lo que mucha gente dice, claro. Es que, o sea, la delgada línea entre el ocio y el trabajo, ¿sabes? O sea, ¿cuándo deja de ser tu trabajo? Es que no lo sé, o sea, muchas veces no lo sé. Entonces estoy ahí trabajando en eso porque no sé distinguir, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, que me llamen un domingo o un sábado o un festivo, o sea, para mí es normal, ¿sabes? Pero claro, luego te vas al mundo real, ¿no? De la gente que trabaja y tal, y es como, ¿qué dices? O sea, es sagrado, ¿no? Parece como que no te tiene que molestar, pero claro, pero entonces te deja menos tiempo libre, entonces es un poco complicado ese punto, Ya. ¿sabes? Sí, sí, sí. No, pero bueno, que al final, pues también tienes tu objetivo claro, ¿no? Tú sabías que tenías que pagar ese peaje para conseguir lo que has conseguido. Entonces ya lo tenías claro desde el principio. Vamos, no es que te sorprenda, ¿no? Porque tú ya querías eso. Sí, pero te va cambiando, porque yo al principio, claro, yo al principio cuando empecé, pues
era esto, ¿no? Ostras, yo no quiero dedicarme, o sea, yo veía, siempre lo cuento, ¿no? Que yo cuando entré al trabajo me tocó un compañero que tenía en el calendario, iba tachando los días hasta su jubilación, en un calendario y cada día que llegaba su motivación era tachar el día, el tener el calendario y lo tachaba y decía, joder, un día menos, tal, qué gusto. Y yo vi eso y dije, me cago en la mar, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasaba? Que veía a mis jefes, ¿no? Y veía, luego ya más adelante, ¿no? Pues cuánto ganaba, ¿no? Y tú querías escalar, ¿no? Pues a ver ese tío cuánto puede ganar, tal. ¿Y qué pasa? Que claro, mis jefes en su día, ¿no? Pues cobraban pues 60.000, 70.000 euros, tal. Y claro, cuando pasó lo de mi madre, pues pasó eso, ¿no? Que dije, joder, si es que si este camino, ¿no? Si yo gano 50 60.000 euros, tal, y sigo como este camino y tal, me voy a ver tachando los días como el señor este y teniendo un salario estándar. Entonces dije, o que me puedo morir en el camino, o sea, como me lo ha pasado a Claro, mi claro, madre, ¿sabes? claro. O que, entonces dije, tío, no voy a estar aquí derrochando mi vida, o sea, algo tengo que hacer diferente. Entonces yo empecé con la inversión buscando esa independencia financiera de no depender de un puesto de trabajo, sino hacer un poco lo que quisiera. Por eso fue ese año sabático de probar varias Ujú. cosas y lo de la inversión inmobiliaria fue un poco, pues, oye, como no todavía no tengo claro lo que voy a hacer, pues por lo menos voy a dedicarme a buscar inmuebles y buscar este tipo de cosas para que por lo menos tenga más ingresos recurrentes y ya busco lo que me gusta. ¿Qué pasa? Que me encantó. Entonces, pues dije, joder, fíjate que buscando estos ingresos Claro. para saber, para seguir buscando lo que me gusta, al final me empezó a gustar y vi que echaba muchas horas porque realmente yo iba a la reforma, tío, y es que a lo mejor llegaba por la noche a casa y decía, se me ha pasado el día y volado. O sea, y los meses y tal. Y poco a poco pues eso, vas conociendo a otros referentes, vas hablando con otra gente, vas tal, te vas convirtiendo en un pequeño referente tal en tu ciudad, no sé qué. Y ostras, poco a poco me iba gustando y al final, pues fíjate, de aquí a la empresa esta de coinversión, pues ha sido un proceso y eso Sí, sí, es sí. muy Total. chulo, ¿vale? Muy chulo, la verdad que sí. Y que siga por muchos años, ¿no? Que al final te dedica a lo que te gusta y se nota, se nota. Sí, sí. Y Javier, ¿qué mínimo le pides a tus inversiones, ¿no? Sobre todo cuando han sido para alquilar, ¿no? ¿Qué tipo de inmuebles son? Precios, ya sé que has comprado muy barato, ¿no? Evidentemente, que si ahora, ¿qué precios más o menos podrías encontrar ahora una vivienda para alquilar y qué características tendría? Mira, este es un punto muy interesante, ¿vale? Porque mucha gente se centra, bueno, antes sobre todo, ¿no? En el doble dígito, ¿no? En el alquiler tradicional. eh, es que si no me da doble dígito no voy, ¿no? Y parece que si te dan una Mm. oportunidad de un 9,2 ya descarto porque es un 10, ¿no? Pero luego te vas a los números y dices, si es que realmente a lo mejor estos son 20 euros al mes más, Ya. ¿vale? O 25 euros al mes más, o menos incluso a veces, ¿sabes? Entonces, mucha gente es muy analítica desde el punto de vista del Excel, pero yo lo que me he dado cuenta es que realmente lo interesante es empezar cuanto antes y que todo vaya rodado, ¿vale? Porque lo importante es que un inmueble se alquile desde el minuto cero, que no te dé problemas, que esté el inquilino el máximo tiempo posible y que vaya rodando. Eso para mí es muchísimo más importante que te dé un 9,2, un 9,6, un tal. ¿Qué pasa? Que yo al principio, como quería escalarlo tanto, tenía ese objetivo, pues era muy estricto con estos números, también en otros tiempos. Entonces, para que la tasa de esfuerzo me fuera, pues claro, yo sí que le exigía esa rentabilidad, encontraba estas cosas y, bueno, pues las reformaba yo tal y yo sí que buscaba esos números. ¿Qué pasa? Que luego descubrí el tema de la financiación. Entonces, ahí me cambió, me explotó la cabeza, porque ahí yo ya no miro el tema de la rentabilidad bruta, sino que miro el roce. Ya, ¿Vale? Entonces, para mí el roce es la clave, porque entonces ya no pones tú tu dinero que tanto te cuesta ahorrar, ¿no? Pues imagínate que puedes ahorrar, no sé, pues con el mejor de los casos 1.000 euros al mes, ¿no? Porque tienes una buena nómina y tal y ahorras 1.000 pavos. Es que son 12.000 al año. Es que no es tanto, ya, ¿vale? ya. Entonces, ¿cuánto te tiene que costar para pagarte una entrada y tal? Es que a lo mejor estás años. Esos años no van a volver. Entonces, eso te permite hacer pocos tiros. ¿Qué pasa? Que si en vez de, insisto, o sea, si en vez de ese 80% buscas esos bancos que te den un 100 o un 90 combinándolo con un personal o tal, pero al final siempre busco el apalancamiento, ¿no? Y yo me he vuelto un poco obsesivo con el apalancamiento, intento inculcar a la gente la importancia, la herramienta, el poder que, y nuevamente, con lo que hemos comentado antes de esta gente que está sufriendo por pagar 1.100 euros, eso es por la inflación, eso es por la impresión de billetes, eso es por las redes del juego. Entonces, ostras, tienes esta herramienta, tío, a mano, que es la financiación, úsala. Úsala Claro. porque la tienes. O sea, usa sus armas. No las critiques, úsalas. Porque es implacable el tiempo y es implacable todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usas esas armas y usas la financiación en hipotecas tan económicas como es que una hipoteca de un 2 2,5, 3 es muy barato. Que pregunten a cualquier empresario cuánto les cuesta un préstamo a sus empresas. Si es que vamos, es a lo mejor dobles o tres veces más. Es que hay Claro. algunas empresas incluso que en el COVID se financiaron al 15.
Buah. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, una hipoteca al 2 y pico, que es incluso menor que la inflación, me parece que todo el mundo debería poder usar esa arma. Entonces, volviendo, que me he ido por las ramas. Ah, El roce para mí es lo más importante. Entonces, yo miro que si te financian un 100%, joder, es que a lo mejor has puesto 15.000 euros de tu bolsillo, pero te está dando a lo mejor un 20, un 25% de rentabilidad sobre tu dinero invertido. Entonces, ujú. esa es la métrica que a mí me importa. Entonces, ahí ya me da igual que la oportunidad me dé un 9,2, que un 9,7, que un 8,5, porque al final yo miro ese roce. ¿Vale? Y me da igual que el préstamo sea un 2,8 que a un 2,4. Es que me da igual, porque lo importante es conseguir esa arma, conseguir esa financiación, Claro. más o menos atinar, evidentemente. No es lo mismo un 8 o un 9 que no un 4 o un 3, evidentemente. Pero bueno, pues no volverme loco con esos números, ¿vale? Entonces yo Ujú. siempre se lo explico a la gente que no hay que volverse loco con esa rentabilidad bruta, sino que, oye, intenta mirar el roce, intenta mirar si has usado o no la financiación y ver cómo lo puedes aprovechar, ¿vale? Sí, sí. Yo, por ejemplo, la vivienda que he dicho que estoy financiando para comprar una segunda vivienda, ¿no? La que tengo libre de carga, ya me ha dicho la persona que quizá voy a pagar medio punto más que si no utilizara esta arma. Pero yo prefiero pagar medio punto más en la hipoteca y financiarme un 100% que financiarme un 70% y tener que poner yo quizás 20.000 euros más de mi bolsillo. Eso Entonces, es. claro, es súper interesante eso. Sí, la hipoteca al Yo, final la va a pagar el inquilino. Al final, vale, me queda un poco menos de cash flow, pero el roce es bestial comparado de esa forma. pero igual esto es mi estrategia, ¿eh? Que no digo que sea lo mejor ni Sí, sí, muchísimo sí, menos. sí. Es una estrategia y hay un montón. Entonces, mi estrategia era esa, oye, yo voy a sacrificar la parte de interés, la parte de vinculaciones, que es súper importante también. Mucha gente me dice, es que quiero el mejor tipo de interés y que no tenga vinculaciones y que me Nada. den un 100. Digo, tío, eso no puedes. O sea, o Ya. sea, tienes que sacrificar por algún lado. Entonces, claro, yo sacrifiqué la parte de intereses y la parte de vinculaciones. Y siempre bromeo con esto, pero que yo me siento el tío más seguro del mundo porque, claro, tengo seguros de responsabilidad, perdón, seguros de protección de pagos, seguros de hogar, seguros de vida. Entonces yo siempre bromeo que voy por la calle, parece que hay un tío del banco siguiéndome para acompañarme que no me pase nada, porque como me pasa Claro, algo, el banco está jodido. claro, totalmente. Entonces, bueno, pues sacrifico todos esos seguros, que sí, pues oye, tienes un poquito menos de cash flow, pero es que no he puesto yo el dinero, es que el tiempo que he ahorrado, o sea, que he ahorrado ahorrando para conseguir ese dinero, no os lo sé, o sea, no, o sea, serían muchísimos años. Claro, Entonces, es totalmente. la clave. Y bueno, ¿y cómo sería una vivienda tipo ahora mismo para comprar en Albacete y destinar al alquiler habitual? Ah, bueno, perdón, sí, 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 vivienda habitual, sí. A ver, Básicamente. depende, ¿no? Al final depende. Me, Desde me refiero como viviendas inversión, en... ¿vale? Que quizá no he expresado Sí, bien, me refiero como sí, sí, inversión, sí, 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 ¿vale? Como sí, pero alquilar. igual depende. O sea, igual Vale. depende porque depende, ¿no? Al final la tipología de pisos que tengo son, pues, en zona 3, ¿no? Que es una zona más periférica, más que no le Sí, gusta a sí, sí. nadie y tal. Unas zonas que la gente se piensa que no va a revalorizarse tanto. Pues, oye, ese tipo de zonas que son feas y no gustan. Yo me he especializado en esas zonas. Es como casi todos los inmuebles que compraba han sido ahí y son los que más revalorización han tenido, que algunos se han hecho un por tres, ¿vale? Literal. Entonces, esos a mí me gustan mucho, que sean quintos sin ascensor cuartos, a mí me gustan ese tipo de pisos. ¿Qué pasa? Ujú. Que esa tipología de pisos no es para todo el mundo y generalmente es una minoría el que las quiere. Generalmente, pues la gente me busca por, oye, un pisete que no esté ni en esa zona ni en una zona tampoco uno, ¿no? Entonces, ese híbrido es lo difícil, ¿no? Pero vamos, un ticket, por ejemplo, ahora aquí en Albacete, pues te diría, es que ha subido todo mucho, ¿no? Pero te diría que Ya. entre 60.000 y 100.000 euros para un piso de inversión, más o Ujú. menos, puedes encontrar cosillas. Incluso ya te diría casi 70.000, 110. ¿Sabes? Ya. Cosillas, alquileres, pues no sé, entre 600, 750, por ahí. Por ahí va la horquilla. Más o menos. Y ya te digo, el habitacional lo he comentado antes, que ahora mismo no es rentable, ahora mismo. Entonces, bueno, pues no hacemos habitacional ni pretendemos. ¿Vale? Vale, perfecto, ha quedado todo bastante claro. Me gustaría cambiar de tema porque también eres experto en inversión en bolsa, ya que has conseguido multiplicar tu capital en los últimos 4 años, ¿no? Así que si puedes contarnos un poco cómo empezaste también este mundillo, a la vez que empezaste también en inversión inmobiliaria, ¿no? ¿O fue antes una cosa que la otra? Hostia, esto está guay porque no me habían preguntado lo de la bolsa. Claro, en bolsa, igual, nos volvemos al año 2019, en este año de descubrimiento y de experimentación, ¿no? Pues claro, yo ahí pues empecé a entender qué era el sistema, ¿no? Y qué pasaba, ¿no? Pues todo esto del dinero, tal, cómo funciona y tal. Claro, las bases, entendiendo esto. Claro, yo empecé en la inversión inmobiliaria, pero también invertía en bolsa. Yo entendí que los euros no tenían valor. Entonces eso lo entendí. O sea, dije, los euros se me están yendo, se me van de las manos. Entonces, esto no, vamos, el dinero en el banco pierde valor y entonces lo tengo que Te invertir. refieres por la Entonces, inflación, ¿no?
¿Te refieres Claro, al claro, inmueble? entonces, Vale, eso vale. es. Entonces, invertí en inmobiliario e invertí en bolsa. Lo que pasa de la bolsa, que mi madre falleció y sí que tuvimos ahí un capital del seguro de vida que tenía. Ella tenía ahí un par de segurillos. Entonces, ese capital, que fueron unos 80.000 euros, lo dediqué exclusivamente para bolsa, ¿vale? Es decir, Vale. y ahí sí, bueno, ahí sí, ahora te contaré, ¿no? Pero ese capital no lo dediqué a inmobiliario y lo dediqué a bolsa. Un poco a lo mejor para diversificar, porque como no Ujú. tenía claro qué quería hacer, pues oye, en vez de tenerlo en fondos y tal, decidí nuevamente ser responsable de mis propias finanzas. Al final era una... Tú piensas que es que fue fuerte, ¿no? Al final un chaval de 28 años, que ahí está, o sea, que lo estoy viendo, de repente, pero yo no tengo hermanos, ¿no? Se encuentra con todo el patrimonio familiar que han estado trabajando mis padres toda la vida. O sea, mi padre desde toda la vida, o sea, no sé, 50 años trabajando en el estanco. Mi madre desde los 20 y pico años también. Toda su vida trabajando, ¿vale? Entonces, de golpe y porrazo me encuentro yo con todo eso. Mi padre que no quería, o sea, no quiere gestionar nada de eso. Mi padre está jubilado y no le molestes, ¿sabes? Entonces, que ya bastante ha hecho el hombre. Entonces, claro, me encuentro yo con todo eso y es una responsabilidad muy gorda el hacerlo bien, ¿vale? Entonces, el tema de la inversión en bolsa me pareció súper, súper importante, ¿no? Porque yo entendía lo del interés compuesto y dije, ostras, esto lo quiero potenciar. ¿Qué pasa? Que, pues eso, yo hice cursos, ¿no? Al final de inversión en bolsa y fue la clave, ¿no? Para mí fue un antes y un después, un curso que hice con Alejandro Estebarán, que lo recomiendo a todo el mundo. Y fue un antes y un después, porque dejé de ver la bolsa como un casino para empezar a verla como un negocio, para empezar a distinguir empresas buenas de empresas malas, empezar a ver en márgenes, empezar a ver cómo, porque todas las empresas tú puedes ver y es público, esto hasta la persona más pobre de la India Sí, sí, puede ver sí. los balances de una empresa y puede invertir 100 euros en comprar una acción. Claro. Siempre se puede, ¿vale? Entonces, me parece muy potente. Antes no era así, ¿vale? Pero ahora, pues con Internet, todo el mundo puede Ujú. hacer, ¿vale? Entonces, me pareció interesante aprender, descubrí que no era un casino, como he dicho, y empecé a entender, pues, cómo era. Y empezaba a entender por qué unas acciones suben y por qué unas acciones bajan, y por qué unas acciones se mantienen en lateral. Y como me gustó también mucho, pues ya te digo, pues me apunté a otro curso, empecé de tal, me seguía mucha gente, iba viendo pues valoraciones de empresas, iba viendo reportes que iban publicando otros asesores y tal, y yo mismo me fui componiendo mi propia cartera. Entonces pasé de esa cartera de los 80.000, 100.000 más o menos que iba ahí rascando, a casi ya tocó el pico el otro día en 425.000 pavos. Wow. Entonces ha sido, vamos, Por 10. Perdón, sí, por no, 5 no, por por 5 cuatro perdón, más o por 5 menos. perdón. O sea, Vale. a ver, pero no es por cuatro porque ya te digo, yo fui metiendo ahí dinero. Yo siempre he ido metiendo dinero porque yo Ajá, entendía que vale, había que hacer una bola de nieve. Pero vale. unos 220.000 euros de beneficios sí que, o sea, el doble sí que se ha hecho. Pero claro, no sé estimar exactamente cuánto ha sido, porque no sé Ujú. cuánto he ido metiendo y cuánto se ha ido revalorizando. O sea, no es exactamente, pero vamos, que jamás hubiera conseguido ese dinero si hubiera seguido en mi puesto de trabajo ganando 2.000 euros al mes. Es que es Ya. imposible. Es que Wow. eso en una vida. Entonces, pero ¿qué pasa? Que yo entendía la regla del juego, entendía el sistema cómo funciona, entiendo el dinero y lo he puesto a mi favor. Entonces, yo entiendo que la bola de nieve, el 10% lo gana igual sobre 1.000 euros que sobre 100.000. Pero sobre 1.000 euros gana 100 euros, pero sobre 100.000 pavos gana ya 10.000 euros. Entonces, ostras, y es lo mismo, es el mismo esfuerzo, es la misma historia. ¿Qué pasa? Que mucha gente quiere empezar en bolsa, tiene 20.000 euros, 10.000 euros y con eso, lo siento mucho, no vas a hacer mucho. Entonces tienes que empezar a tener un volumen, ¿vale? Y es un poco la historia, ¿vale? Pero Vale. sí, sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas al día o a la semana, si quieres decir mejor, a la bolsa? Ahora menos, pero antes era un friki. Antes era un Pero bueno, friki ¿es cuando... necesario? Quiero decir, ¿es necesario tanto tiempo o cuánto tiempo le dedicarías en un entorno normal, sin ser un friki en ese caso? Depende de lo que te guste, claro. Al final, es que una vez que, por ejemplo, analizas, yo qué sé, Google, pues ya sabes lo que hace la empresa. O sea, o sea, al final tú te puedes ir metiendo cada trimestre y ver los resultados que ha puesto, pero así por encima, pero más o menos ya sabes lo que hace. Entonces, ahí no le dedicas mucho a esas empresas que ya conoces. A Ya. lo mejor a cuál les dedicas, pues a lo mejor a una empresa que ahora ha bajado, la ves barata de precio y dices, oye, voy a, Ujú. voy a analizar, ¿no? Pues oye, voy a ver los reportes que ha hecho, voy a ver los analistas que han hecho de ella, voy a ver qué ha hecho históricamente, voy a ver el equipo directivo, voy a ver tal. Pero eso ya te digo, te tiene que gustar, o sea, porque No, sí, alguien sí. normal que tiene su trabajo, pues no lo sé. Entonces, ¿cuánto le dedico? No lo sé, es que no lo sé. Es que es como miras o sea, abres el Twitter, abres el Seeking Alpha y empiezas a leer, no sé, o sea, la gente ve Instagram, pues yo veo estas cosas, no lo Ya, sé. ¿Cuánto le ya. dedicas? No lo sé. O sea, a lo mejor media hora al día, pero es como quien lee las noticias. Entonces, Ujú. Entiendo. a lo mejor la época de resultados, que está más concentrada, le dedico más tiempo,
pero no, ahora no. Pero ¿qué pasa? Que antes sí que estuve, pues, ya te digo, mucho tiempo. Estuve a lo mejor un año, pues, todos los días a lo mejor 2 o 3 horas. Y bueno, y el curso estos intensivos, claro, era un curso intensivo de varios meses. Entonces eran todos los días, por las tardes. Entonces no solamente hacía las reformas, sino que todas las tardes estaba ahí en ese mundillo. Pero Vale. bueno, Entonces te dedicas realmente a estas dos ramas como inversión pura y dura y las dos casualmente te encantan. sí, Sí, ¿verdad? Has sí, conseguido un sí, poco sí. tu camino, ¿no? Al final, oye, has Sí. probado muchas cosas y te has quedado con realmente con las dos que más te gustan. ¿Qué pasa? Que la inversión en bolsa no puedes, o sea, no lo puedes hacer un trabajo, porque en España está súper vetado. Parece que hablar de dinero es tema tabú. Sí. Y sobre todo, que también hay que ver por qué, yo tengo mi teoría, pero vamos, que la cuestión es que si quieres asesorar a alguien es como siempre, y lo verás, ¿no? Cada vez que te hablan de inversiones es tu responsabilidad. Nosotros no es ninguna recomendación de compra. Sí, 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 Todo. sí. ¿Por qué? Porque es que te pueden multar. Es que Hacienda está ahí y te dice, te señalan con el dedo y dice, este tío te ha hecho perder dinero. Y no, al final todos somos 100% responsables, pero parece como que si hablas de dinero y te va mal, te echan el crucifijo y vas afuera. Ujú. Entonces ese es un problema que yo le veo. Pero bueno, pues en esta parte de bolsa yo lo veo como otro trabajo más, pero no lo ofrezco como servicios. O sea, Sí, 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 no, entiendo, no soy entiendo. asesor financiero que recomiende, que cobre por recomendar acciones. No me dedico a ello. Lo hago a nivel particular Ujú. y bueno, pues sería de Vale. entrada para el rascacielos. Y sin ser una recomendación de inversión, ¿hay alguna acción que tengas bicheada por ahí? Podríamos estar aquí otro podcast No, de no, bolsa. pero una No sé, a que tú ver, dijeras, oye, pues ahora estoy viendo esta porque ha bajado por lo que sea y creo que es un buen momento, pero no como recomendación de inversión. pues a ver, o sea, a ver, a mí mi empresa favorita siempre es Google, me parece un empresón. En su día lo fue Meta, que ahí fue cuando gané mucho, mucho dinero. O sea, las dos son mi top dos, ¿no? Pero esas Ujú. dos, me refiero que tampoco hace falta comprarlo más bajo, ¿vale? O sea, al final lo importante es que esté en precio y te convenza la empresa. Y oye, si estoy de acuerdo con lo que hace, los márgenes y tal, y me siento cómodo, pues meterle ahí. No hace falta, es que está como abajo de un 30, voy a meterle porque seguro que me va a dar. Nuevamente buscamos el pelotazo. Y no, lo que hay que Ya. hacer es tú sentirte cómodo con las acciones que tienes, conocerlas y estar cómodo con la posición que tengas. Entonces, a mí me gusta Google, la veo que siempre va a estar económica, veo que está en un buen sector y me gusta Google. Otra que Vale. ahora me gusta mucho es Celsius, que es pero eso es un poco a lo mejor apuesta. Entonces, esta ahora ha bajado, está a un buen precio y bueno, me parece interesante porque creo que tiene proyección. A lo mejor a 2 o 3 años creo que puede hacer un buen rendimiento. Pero vamos, que ahí tengo una posición muy pequeñita, o sea que Sí. tampoco. Pero ya te digo que hay un portfolio de más de 50 acciones, entonces, Ujú. bueno, Vale. estamos ahí. Hay otra que, por ejemplo, se llama Veralia, que también me gusta, que estuvo a 23 dólares, perdón, 23 euros, y yo lo veía y digo, macho, es que está barato, o sea, es que comprarlo por Dios, o sea, es, Sí, sí, es sí. que, es, es que te da un dividendo del 8% tal, y bueno, que ahora lo ha recortado, ¿no? Pero que lo ves cosas que dices, la gente está ahí volviéndose loco por un depósito que me da un 2% un 3% y realmente conseguir un 6 7 8% en bolsa es más o menos fácil. El Sí. problema de la bolsa es que no te lo financian. O sea, es como yo digo, es que yo me dedicaría a la bolsa sin duda porque me apasiona, ¿no? Pero no te lo financian. Entonces, a mí no me podían dar 100.000 euros para comprar acciones de Google. Entonces, me dediqué al inmobiliario también en parte por eso, porque yo obtenía el dinero del banco, pero si me hubieran dado dinero para bolsa sería multimillonario. Pero aunque te lo dieran, te lo daría mejor o un 6 un 7%. Claro, claro, no te lo van No a dar el sería 2. rentable. Pero Claro, vamos, si me pero hubieran en dado la dinero para comprar hipoteca acciones sí. de Meta cuando estuve en el 22, que compré un montón, Sí, ¡buah! sí, sí, sí. Ahí hubiera sido. Pero bueno, nunca sabes cuándo va a ser el punto bajo, ¿no? Entonces es un poco la magia Vale. de todo eso. Muy bien. Mira, antes de cambiar ya de sección para ir a las preguntas finales, que no son pocas, son unas cuantas para conocerte un poquito más, me gusta que el invitado me haga una pregunta a mí, algo que quieras conocerme más de mí o algo que no sepas, algo que quieras preguntarme. Vale, pues yo siempre pregunto el tema de cómo haces para llevar tu vida personal con la vida del trabajo. Es decir, esa delgada línea que hemos comentado, ¿no? Sí, De sí, hasta sí. dónde se. Es decir, ¿no? Lo de la rueda de la vida, ¿no? Pues oye, está la parte del trabajo, la parte de amistad, la parte de salud, ¿no? ¿Cómo haces para que todo cuadre, ¿no? Y todo sea llevarte bien con todo el mundo, ¿no? Pues que si dedicas más tiempo al trabajo, le dedicas menos tiempo a la familia y se enfadan, si le dedicas más tiempo a la familia, no obtienes ingresos por otro lado. ¿Cómo haces para estar en equilibrio? Pues mira, en la actualidad, en este primer trimestre, digamos, los primeros 2 meses de 2025, lo llevo bastante mal. Porque, ¿qué pasa? Finalicé 2024 con dos compras para mis padres, en este caso, con reformas integrales para habitaciones. Entonces, claro, ahora mismo estoy sumergido en demasiado trabajo, sinceramente. Así que no estoy contento con ello.
cuando estas dos reformas finalicen, como antes que no la tenía, pues intento dedicarle sobre todo las mañanas al trabajo, ¿no? Voy a entrenar temprano, me pongo ordenador toda la mañana, gestiono todo lo que puedo por la mañana e intento dedicarle las tardes, pues evidentemente, al entorno familiar. Relaciones como amistad tengo bastante pocas, no te voy a engañar, porque tenía más antes, pero he llegado a un momento en que digo, vale, es que no me aportan nada, es que realmente es siempre lo mismo, no me siento bien con ese tipo de relaciones, que no significa que haya cortado totalmente con ellos, pero sí nos vemos bastante menos, ¿vale? Entonces me veo con esas personas que sí me gusta, dedico mucho más tiempo también a planificar mis viajes, porque me encanta viajar. Yo al año puedo viajar entre 2 y 3 meses, no de manera continuada, pero sí, pues 5 días. Ahora he venido de Gran Canaria, luego me voy 3 días también a Cazorla, en Jaén. Entonces así siempre intento compaginar eso. Ahora mismo estoy pasando por un mal momento, la verdad es, porque he cogido demasiado trabajo a la vez. Pero bueno, también mi pareja me entiende, ¿no? Mi mujer, así que por esa parte también me siento bastante acompañado y me siento bien. Si tuviera problemas con ella respecto a esto, pues sería mucho más complicado o quizás no hubiese cogido tanto trabajo ni loco, ¿vale? Pero también entiendo que el camino de inmobiliario pues a veces tiene altibajos, ¿no? Como la bolsa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hay momentos muy buenos en el que pues va todo sobre ruedas y otros momentos que toca pringarse mucho. Y también, como te he comentado antes de la entrevista, estoy con un muchacho ahora enseñándole para delegar un poco más, sobre todo el tema de habitaciones. Así que bueno, buscando siempre la mejor forma para compaginarlo todo, que no es poco, ¿no? Nada, perfecto. Sí, al final tener el compañero de viaje, ¿no? En este caso tu Sí, pareja, creo que es clave, ¿no? O sea, yo, por sí, ejemplo, sí, sí. sin Iris, ¿no? Que es mi pareja, ostras, creo que no habría hecho ni la mitad, o sea, literal, porque es un apoyo, o sea, al final me ha ayudado un montón, o sea, a montar, por ejemplo, ahora tenemos en Notion, ¿no? Lo hizo ella, o sea, tenemos todo ahí puesto, o sea, buah, ha potenciado ahí muchísimo. Entonces, claro, sin eso. Es que sería imposible. Entonces, elegir ahí bien el compañero de viaje que te entienda, ¿no? Tus locuras, tus movidas, pues es súper importante, ¿no? Total, total. Porque siempre estamos pensando en nuevas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a 5 inmuebles, dije, no, aquí me paro, pero era imposible. Ahora gestiono 25, ¿no? Entre los que son míos y los que no. Y claro, es como, vamos, en los últimos 4 o 5 años la evolución ha sido increíble, ¿no? Pero ha sido paso a paso, ¿no? De repente no ha hecho así y tengo 25, ¿no? En gestión, ¿no? En total. Pero que sí, hay que ir apoyándose y delegando muchísimas cosas para llegar ahí. 100%. Sí, sí, tal Sí. cual. Y, Javier, ¿cómo ha sido tu evolución de mentalidad, ¿no? A medida que has ido creciendo como inversor. Sí, a ver, aquí ya te digo, o sea, yo es que creo que ha sido total, porque es que como lo digo, o sea, es que ha sido mi vida antes y después de la muerte de mi madre, es que eso luego cambió todo. Entonces, antes estaba como en una cinta transportadora, ¿sabes? Que te va llevando, pero tú no, o sea, tú no eres como el dueño de tus pasos, tú te montas ahí, vas viendo pasar, ¿no? Pues la etapa del colegio, la etapa del instituto, la etapa de la universidad, ahora el trabajo, pero estás ahí tranquilito en tu cinta transportadora. ¿Sabes? Total. ¿Y qué pasa? Que, pum, 2018, tu madre se muere. Eh, todo patas arriba. Tu padre deja el trabajo, o sea, deja el negocio, tal, apenas, vamos, hubo bastantes problemas. Y todo el mundo patas arriba. ¿Qué pasa? Que esa cinta transportadora se rompe, ¿vale? Entonces, y se bloquea y dices, joder, que si estaba yo tan comodito aquí a gusto, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué no va? ¿Sabes? Entonces, ahí ya dices, joder, que a lo mejor tengo que bajar de la cintita y dar mis propios pasos. Entonces, ahí fue, ya te digo, un gran choque. Entonces, esa mentalidad, a lo mejor de inocencia, de niño, de no pasa nada, te están acompañando, te están llevando, ¿no? A realmente tomar las riendas un poco de tu vida, ¿no? Y ser 100% responsable de todas tus acciones y de lo que haces, fue un cambio total, ¿vale? Radical. Entonces, dejo de quejarme de muchas cosas, soluciono mil movidas que para alguien, a lo mejor, yo qué sé, un cambio de compañía eléctrica es un mundo, ¿no? Ujú. Yo qué sé, o una incidencia mínima es como, Dios, es pequeños problemas que yo ahora veo como que, es alguno más. ¿Sabes? O sea, me refiero, es Día a día. nimio. O sea, yo es que ya dejo de ver también el viajar, ¿no? Eso Ujú. que comparto contigo, me ha dado mucha visión de decir, macho, si es que vivimos en España, es un país de lujo. O sea, tenemos agua, tú le das a la agüita y tienes agua. A mí algún senegalés, tío, me ha contado, es que yo iba a la escuela andando 3 kilómetros, ¿sabes? O sea, digo, ese tío se tiene que quejar. Pero tú, si tienes un techo, tienes luz, le das y sale a la luz, no se te corta, ¿no? Tal. Yo cuando estuve en Costa Rica, estuvimos en un sitio que decíamos, oye, que aquí no hay luz. Dice, ya, es normal, es que el generador se rompe de vez en cuando. Y dices, claro, entonces
hay agua caliente, más difíciles, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, sí. bueno, todo eso, no sé, o sea que al final me da una visión, las cosas no son tan malas y todo es solucionable, todo está. Entonces, esa mentalidad yo creo que me ha cambiado muchísimo. Ya te digo, a raíz de la muerte de mi madre, que como digo, ¿no? Pues fue un evento trágico, pero a la vez fue un despertar. Entonces, bueno, yo creo que ha sido el principal cambio, ¿no? Y sobre todo, pues en pensar positivo, ¿no? En pensar que todo va a ir bien, en visualizaciones, tal. Al final, Ujú. tengo ahora una rutina más o menos, o sea, he intentado buscar ese equilibrio que hasta ahora esa parte a lo mejor más mental, que siempre la he subestimado, pues ahora lo tengo bastante, ¿no? Por ejemplo, ser una persona muy empática o muy... Siempre intento poner la piel de la otra persona, por resolución de problemas, por ver de qué manera lo podemos estar. Es una visión que yo antes no tenía, estaba ahí como latente y ha sido a raíz de yo mismo ser el responsable de las cosas, de que si Claro. no, si no sales por mi culpa, pues, Sí, sí, total. pues ha sido el Me cambio. siento muy identificado con eso porque yo perdí una hermana en 2008, cuando tenía 23 años yo y ella 19. Y ahí, sinceramente, claro, eres muy joven, no te das cuenta, evidentemente lo sufrí, ¿no? Como es lógico y normal, pero no te cambia ese chip, ¿no? A mí me ha cambiado mucho el chip a partir de 2016-2017 porque mi padre tiene Parkinson desde esa fecha, ahora está bastante peor, no como antes, pero me di cuenta que él se vio obligado a jubilarse, a no poder disfrutar de una edad ya adulta, ¿no? Y ahora tiene 60 años y ya tiene muchos problemas, ¿no? Claro, te llevas toda la vida trabajando para llegar a los 60 y depender de muchas personas y no puedes hacer lo que quieras. Y yo dije, wow. Ahí sí me cambió el chip totalmente, ¿no? Porque dices, wow, yo no quiero estar esperando a los 60 o bueno, a los 67 o 70 para jubilarte y no sabemos ni siquiera si vamos a llegar y en qué condiciones vamos a llegar, ¿no? Entonces, por eso también el empujar muy fuerte ahora, ¿no? Para tener esa libertad, ¿no? Como suele decirse, para poder hacer un poco más lo que quieras y disfrutar más de la vida, ¿no? Es súper Ujú. importante eso. Sí, que al final es el cliché, ¿no? De que realmente, ¿no? La verdadera felicidad está en el camino, ¿no? No en la meta, ¿no? Al final la meta es Claro. un número y llegas y ya está, ¿no? Y luego qué. Si al final lo interesante, ¿no? Ostras, ese proceso, ¿no? Ese camino que has ido recorriendo, al final mirar atrás y decir, joder, qué chulo, ¿no? Ha estado interesante, ¿no? Y sobre todo en el día a día, pues que vayas haciendo cosas que te llenen, ¿no? Que te gusten, que... Es que es lo que digo, que estar todos los días tachando la lista del calendario de la persona esta que se jubilaba, Sí, sí. es que es normal que luego te salgan enfermedades, es que es normal que luego que vivas una vida apagada, si es que es normal, o sea, si es que en tu día a día, porque esto lo subestima la gente, el poder del día a día lo subestima muchísimo, Sí, ¿sabes? Entonces, yo creo que si, lo que te digo, toma la rienda de tu vida, mejora la salud, porque esa es otra cosa, si es que al final, si no tienes salud, o sea, si al final, si no, total. si esa pata flojea, te das cuenta de que es la más importante de todas, Ujú. porque como a eso falla y eso lo ocurrió, ¿no? Mi madre estuvo 2 años con cáncer y claro, es que luego ya la última etapa apenas podía andar, digo, es que se desmayaba, o sea, era muy, muy, muy grave, ¿sabes? Entonces Ujú. decías, ostras, es que esto lo es todo, o sea, ya puedes tú machacar, puedes que como algo falle, por ejemplo, tu padre con Parkinson, joder, es que falla eso y ya es que da Da igual igual. el resto de cosas, da exactamente Totalmente. igual lo que hayas hecho, da exactamente Claro, igual el dinero que tengas en el banco, claro, da igual. Entonces, claro. por eso es muy importante, ¿no? La parte de salud y es algo que yo antes subestimaba y, bueno, pues ahora sí que para mí eso es obligatorio y lo tengo ahí como, me da igual que te guste, me da igual que no quieras hacerlo, es obligatorio, tío. O sea, cuídate, ¿sabes? Muy bien, muy bien, muy bien. Y Javier, eres padre también de un niño pequeño. ¿Qué educación financiera te gustaría darle? ¿O qué tienes pensado para él? Pues buena pregunta. La verdad que no he pensado mucho en ello, sorprendentemente, pero porque, o sea, a ver, miento, he pensado demasiadas cosas y eso me ha hecho no hacer nada, ¿sabes? Porque al final hay como muchas historias, entonces realmente no he pensado mucho en esto. Entonces la cuestión es que, o sea, no he tomado acción en esto. ¿Por qué? Porque, por suerte, por desgracia, o sea, esta personita va a heredar, ¿vale? Entonces, es así. Entonces, yo lo que voy a intentar hacer es acompañarlo, ¿vale? Acompañarlo, intentar darle una buena educación, intentar darle unos buenos valores y poco a poco ir acompañándolo y que él mismo, oye, pues cuente con otras herramientas que a lo mejor otras personas no puede hacer, pero que por lo menos cuando ya bueno, sea más mayor y ya tenga una edad, pues oye, que vaya probando cosas que a lo mejor antes yo no pude o no me explicaron, ¿no? Entonces, yo creo que más de financieramente hablando, es más acompañamiento como emocional y, oye, más aplicar eh, palabras tan sencillas como confía en ti, tú puedes, tranquilo, no pasa nada, te caes, te levantas. Son Exactamente. cosas sencillas, pero yo veo más importante ese apoyo emocional, moral, ¿no? Que ahí, ya te digo,
creo que es muchísimo más importante que se desarrolle más esa parte, más que sea un crack en algo que tal, no sé, prefiero que experimente mucho, Sí. más que en cuánto dinero le pueda dejar, si hago un indexado al Nasdaq, lo voy haciendo 100 euros al mes y tal, y luego va a tener un tanto. Es que me da igual, porque yo luego con 18 años le puedo hacer una transferencia y pista. O sea, y ya está, ¿sabes? Y el dinero ya lo tiene ahí. Pero primero quiero que pruebe, que se equivoque, dejarle una cosa, la pierda, tal. Me gusta más ver esa visión, más que en ir dejándole dinero y tal y que vaya acumulando, porque, bueno, pues al final, ya te digo, vosotros por desgracia va a heredar estos pisos, este capital, este tal, va a tener esas facilidades, pero lo que busco es que haga algo de provecho con su vida, tío, que intente darle un sentido y que haga lo que le gusta. Entonces, me voy a centrar más en eso. Sí, al final que se equivoque, que es natural y que equivocando te aprendes, ¿no? Al final que no tenga miedo a equivocarse, ¿no? Que pruebe muchas cosas. Sí, por lo menos que se salga de esa cinta transportadora que te digo. Sí, O sí, sea, yo voy a sí. intentar pararla de vez en cuando, darle al botón de Sí, sí, rojo ese sí. de párate, ¿sabes? Y que diga, "Oh, coño, ¿y ahora qué? Pues no sé, tío, anda, a ver qué pasa, o gatea, o salta, o haz el pino si quieres, pero haz lo que quieras, ¿sabes? Vale. Entonces, pero no dejarle, venga, ahora primero, ahora segundo, ahora tercero, ahora tienes que hacer esto y venga, y sigue, ¿sabes? Que Ujú. parece como que yo estoy en mi trabajo y hago mis cosas, pero tú vas haciendo, ¿no? Y que porque si suspendes es porque has sido malo y si apruebas está de puta madre. No, no, no. O Vale. sea, yo quiero estar ahí, ¿sabes? O sea, Muy eso bien, es muy lo bien. que. En parte también porque lo he visto, ¿no? Mi padre al estar trabajando, como te digo, toda la vida, pues a mí me ha faltado esa parte, digamos, como más emocional. Entonces, claro, tú ves las carencias que has tenido en tu vida y las intentas aplicar en tu hijo, ¿no? En este Sí, caso. sí, sí, te entiendo. Entonces, eso es lo que más importancia le doy. Muy bien, muy bien. Y Javier, ¿quién han sido las personas que la ven tu camino? ¿Con quiénes han sido tus mentores o compañeros de viaje que te han inspirado? Y bueno, como he dicho antes, mi pareja, la verdad que ha sido, ya te digo, una de de las que más me ha impulsado, ¿vale? Porque al Ujú. final ha estado ahí en lo bueno y en lo malo. Entonces, gracias a ella, pues he podido avanzar mucho más de que si hubiera estado yo solo, pues a lo mejor sí que hubiera dejado de hacer algunas cosas o no hubiera llegado a algunas. Entonces, ella ha sido como, céntrate, tío, deja de hacer perder el tiempo. Vamos, ella es muchísimo más productiva que yo. Yo a lo mejor me demoro más en hacer una tarea o tal. Ella es como, tío, tenemos pam, 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 va súper. Ah, Entonces, eso me ha puesto firme, ¿sabes? Entonces, vamos, es lo que he dicho antes, ¿no? Que estaré eternamente agradecido. Y referentes inmobiliarios, igual los he citado antes, ¿no? Pues para mí Carlos Galán, Germán Jover son los dos referentes que me inspiraron, hicieron que ujú. creciera, me acompañaron, estoy en sus comunidades, me acompañaron, o sea, muy bien, siempre eternamente agradecido porque sin esos conocimientos y sobre todo sin esas comunidades, sin esa comunidad que ellos me han dado, pues no habría podido hablar con otras personas, ver cómo lo hacen, cómo tal. Entonces, para mí pertenecer a una comunidad ha sido clave. Y ya luego, por último, sí que tuve a Tony Fernández Pro, que está en Valencia, que es un crack y que ahí este chico me ha abierto los ojos desde el punto de vista empresarial, La ¿vale? empresa. Desde el punto de vista de que yo pensaba antes que si el día tiene 24 horas, yo tengo que hacerlo todo en casillitas, tal, y que si no trabajo 12 horas, no rindo, ¿vale? Entonces, o sea, me ha hecho ver que realmente puedes tener la agenda despejada Ujú. pero seguir produciendo. Entonces, Ajá. yo hasta ahora estaba como que tienes que ser tú el que curra, el que haces todo, y pico y pala y pico y pala. Y eso al final desgasta. Entonces, hostia, ver un tío que lo ha conseguido, que está facturando bastante, que tiene montado un equipo, que tiene bien montado y estructurado sus empresas, y que tiene esa calma y esa felicidad y ese arrojo y ese. Hostia, yo lo vi y dije, yo quiero ser, o sea, este es el camino, ¿sabes? Entonces, esta Vale, persona, pues vale. ya te digo, apareció hace poco y me abrió los ojos y dije, ostras, pues otro referente, ¿no? Que tienes ahí. Pero sí, sí. Muy bien. Genial, sí, sí, la verdad que Tony es muy, vamos, pues es un experto increíble en empresa, ¿no? Ha montado su empresa que luego también, bueno, la vendió su participación y luego también todo lo que ha hecho en el sector inmobiliario y es muy un referente, evidentemente, claro que sí. Tenemos que seguir Sí, aprendiendo sí. de él un poquito. Sí, sí. Y Javier, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Eh, ¿Dónde me veo? Pues no lo sé, macho. O sea, a ver, no lo sé. Yo quiero verme, ¿no? Quiero, pues, a lo mejor dentro de 5 años, lo que te digo, las fases que te he dicho, ¿no? Ver, pues a lo mejor ya tener la patrimonial, o a lo mejor dar primeros pinitos con la Socimis y tal, pero no lo sé. A lo mejor, por lo menos, profesionalizar la parte de coinversión, tener ya el equipo estructurado y yo ir poco a poco delegando responsabilidades y tomando menos decisiones. Por lo Ujú. menos me veo ahí. No sé cuánto dinero Más tendré, no sé equipo. cuánto. Sí, porque ahora estamos formando al equipo, estamos Ya. ahora haciendo los pasos que he aprendido de Tony, ¿no? Entonces Ujú. estoy yendo por
por esa vía, ¿no? Que ahora Mm. lo digo aquí, el libro que me recomendó Tony, es que insisto mucho en él porque ya te digo que me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, el libro que me recomendó era Clockwork, y lo estoy un poco siguiendo ahí Ajá. y tomando referencias de ese libro que, bueno, pues me va a hacer poder eso, delegar esas responsabilidades, hacer como el equipo, tener esa wiki para que vayan revisando cosas, ir poco a poco dando los pasos hacia esa delegación y que yo vaya saliendo poco a poco de la cadena de ejecución y que me consume al final el tiempo. Y poder dedicarme, pues, yo que sé, entrevistas como estas, o si me apetece viajar 2 semanas, irme, Ujú. o si me apetece estar con mi hijo, yo que sé, haciendo extraescolares que todavía no, pero llegarán, pues poder hacerlas. Entonces estoy labrándome un poco, estoy construyendo ese camino, que ahora es mucho esfuerzo, mucho trabajo, por supuesto, pero construyéndome ese camino para eso dentro de 5 años, cuando volvamos a hablar, Sí. pues ver si se han cumplido o ver cómo está. Pero sí, seguir trabajando. Perfecto. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que está dudando en empezar en este mundo, ¿cuál sería? Pues en este mundo de la inversión en general o la inversión inmobiliaria en particular, Inmobiliaria en este caso, que creo que puede resultar inmobiliaria, mejor. pues bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Que al final que empiece cuanto antes, que el tiempo se va y no vuelve, que se deje de ver tantas cosas, noticias e historias, que empiece a pensar por sí mismo, que empiece a actuar, que tomes acción ya, Ujú. ¿vale? Te puedes equivocar, pero la verdadera equivocación es no haber tomado acción, ese es el mayor Ya. equívoco siempre. Entonces, aprende, contacta con otra gente que ya haya recorrido el camino y da el primer paso. O sea, no le des muchas más vueltas. ¿Vale? Porque al final, si inviertes en un pisillo más o menos económico, la equivocación puede ser muy poca, ¿vale? Vale. Toma precauciones, pero entiende las reglas del juego y entiende el dinero, entiende cómo funciona, deja de quejarte y toma responsabilidad sobre tu vida. Muy buen consejo, la verdad que sí. Y tú que has viajado tanto, Javier, a mí me encanta viajar también, como ya te he dicho antes. ¿Algún lugar en España o en el extranjero que no deba perderme? Uf, pues, no te sabría decir, macho. O sea, hay tantos. O sea, quedarme con uno en Pues concreto. quédate con uno, con uno. No sé. Hombre, si no has estado en Albacete, pues oye, vente a Albacete, por lo menos lo ves, ¿no? A lo mejor no es el Claro. lugar más bonito del mundo, pero por lo menos le echas un vistacillo, ¿no? Y así lo conoces. Nada, pero bueno, quitando Albacete, pues no sé, estuve en México, por ejemplo, hace unos meses Ujú. y me sorprendió muchísimo Ciudad de México, Teotihuacán. Pues ostras, estuvieron ahí unas pirámides que no son conocidas. Allá en México conocen el Chichen Itza, pero estas no. Entonces, por lo menos no son tan conocidas. Pero son literalmente montañas, ¿sabes? Entonces me sorprendió. Dije, "Uf, se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Ves ahí literalmente montañas que dices, Dios, ¿esto lo ha hecho el hombre?" Claro. Entonces, es un destino que me llamó la atención, por lo menos que te deja Ujú. impresionado. Entonces, oye, una vez en la vida, pues me parece interesante poder ver algo así, ¿no? De que esto lo ha hecho el hombre Bueno. y que ahí sigue, ¿sabes? O sea, han pasado, es un poco el paso del tiempo, ¿no? Que han pasado ahí ha dado igual los errores que hayas hecho, que lo ha tapado la naturaleza, ¿sabes? Pero se ha quedado una montaña, ¿sabes? No sé, me llamó la atención. Sí, tomaremos nota entonces. Ujú. ¿Y a quién me recomendarías para traer nuestra próxima entrevista? Pues, no sé, alguien de inversión en bolsa a lo mejor. Alguien de inversión en Alejandro Estebarán estaría muy bien, no sé si vas a Claro. contactar, pero este chico estaría súper bien. Sí. Entonces yo siempre digo, no sé, alguien de inversión en bolsa creo que puede dar un punto, o alguien a lo mejor que invierta en inmuebles y hable de REITs, ¿sabes? Que es un poco el inmobiliario, pero aplicado a bolsa, Sí, y sí. poder ver las diferencias a lo mejor entre bolsa e inmuebles, ¿vale? Porque al final hay muchas semejanzas. ¿Vale? Al final siempre estás comprando barato, siempre hay margen de seguridad, Ya. ves números, Sí, es muy sí. parecido. Total, Entonces, no sé, total. alguien de bolsa. Vale, pues tomaremos nota y iremos a ver algún perfil. Si sabes algún perfil y quieres recomendármelo, no ahora, me refiero en otro momento, pues también para ir un poquito más al grano en ese caso. Vale, Pues nada, luego te Javier, hemos llegado pincho al alguno. final. Hemos llegado al final de la entrevista. Si quieres dejar algún enlace para que la gente contacte contigo, para conocerte un poquito más. Nada, enlace no. Al final, Instagram, ¿no? Que es, Sí. intento moverme ahí o intento virar, me cuesta un poco, pero intento forzarme a usar Instagram, ¿no? Entonces, si buscas Ujú. Javier Armero en Instagram, pues debe salir ahí. Y ya cualquier cosa, pues ahí ya enlazas a la empresa, ¿no? Que es Urbatia. Vale, Y poco más, ya el correo. perfecto. Ya está. Pues hemos llegado al final. Espero que te haya sentido cómodo. Para la gente que, bueno, que no haya gustado la entrevista, que comente, que comparta, que dé su opinión en Spotify, Apple Podcast y en YouTube, que es donde se va a ver, por supuesto. Y muchas gracias por todos los tips que has ido aportando, que seguro que la gente ha aprendido muchísimo con esta entrevista. Muchas gracias por haber venido, Javier. Muy bien, gracias a ti por invitarme, Juan. Nos Nada, vemos. un Chao. saludo.